periódico The Lancet ha sido claro, tajante y contundente. La gestión de la pandemia a nivel mundial que hicieron los diferentes gobiernos estuvo plagada de errores que propiciaron la muerte de más de 17 millones de personas. Unas muertes que podrían haberse evitado. Los gobiernos no estaban preparados y su respuesta fue demasiado lenta. Un fracaso global, sentencia el informe. 2 años de trabajo para llegar a estas conclusiones. 2 años en los que la economía cae en espiral cada vez más rápido, mientras el gobierno se llena el bolsillo con el dinero de los contribuyentes. Con una recaudación disparada, asfixia una economía donde la propuesta del gobierno es cada vez más comunista al estilo chavista. Una cesta de la compra con precios limitados sin sentido y una factura del gas para aquellos que vivan en pisos con calefacción central que se septuplicará el año que viene si el gobierno no hace nada. Además, con el impuesto a las petroleras y a las eléctricas, acabaremos pagando a los ciudadanos este dinero y si no, al tiempo. Comenzamos. Buenos días, 15 de septiembre, ya jueves, muy cerquita al fin de semana, y tenemos que, antes de entrar en detalle en todas estas noticias que he introducido, saludar a la mesa. En primer lugar, yo soy María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Lancet en su momento y ahora también es de las revistas más prestigiosas en el entorno sociosanitario, vamos, fundamentalmente médico. O sea, con lo que se publica en Lancet solía decirse antes que iba a misa científica. Pero en fin, no, yo esta mañana estaba viendo la televisión, ha aparecido en Televisión Española, han hecho una entrevista a un chico que se me ha ido el nombre, que es el portavoz de Podemos, ese de Aragón, que no pagaba la seguridad social del chico que le cuidaba. Y entonces yo ante esos personajes ya cambio de canal ahora inmediatamente, porque no tengo ningún interés en saber qué piensan ni qué opinan. Con lo cual me he ido a Antena 3 y me he quedado alucinado. Porque, como siempre, de fondo estaba el tema de Isabel II, de todo esto, que no es para hartar, pero ya estamos hartos casi todos. Pero me ha hecho gracia un comentario de Susana Griso espectacular, porque se veía el cadalso de Isabel II, los guardias, creo que en aquel momento había cambio de guardia, curiosamente, o no sé exactamente qué. Se ha visto a Teresa May que pasaba, que había hecho toda la cola, lo cual es muy ideal, porque hasta horas esta noche haciendo eso. Y el comentario de Susana Griso ha sido brutal, porque dice, como haciendo notar que había un acuerdo para que no hubiera ningún símbolo religioso en el cadalso de Isabel II. Lástima que justo en los pies de Isabel II hay un crucero salvaje de plata, bestial. Entonces, claro, yo no sé si es que algunos tienen problemas de ceguera o de ceguera intelectual, pero claro, hablar de que la reina de Inglaterra, que es la cabeza de la iglesia visible de Inglaterra, lo cual no deja de ser una cosa como para pegarse bofetadas en el siglo XXI, pero que no tiene ningún símbolo religioso y hay un crucero delante justo en la imagen que están comentando, pues es bastante alucinante. Aparte de eso, y aprovechando que está José Ramón, 2 noticias que me han dejado, supongo que las dominas bien tú. Fondos europeos, el 16%, España solo ha movilizado un 16%. Y otra noticia, que es en el mundo de la vivienda, España va a despreciar 3.400 millones de la Unión Europea. Lo digo por si alguien se cree que el gobierno actual gobierna. Antes de que hables, te presento. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Encantado de estar aquí y además me ha encantado cómo has empezado repartiendo un poquito de leña. Vamos a ver, para contestar primero a Josep María. Es la más cruda realidad, la mayor y más dura realidad que está viviendo este país es la inoperancia, la ineficacia que tiene un gobierno que le han dado miles de millones de euros y que no sabe qué hacer con ellos ni manejarlos. El otro día la COE dijo, vamos a dejarnos ya de tonterías y por favor, en lugar de subvencionar 15%, 20%, 25%, oiga, ¿por qué no ponemos un plan en serio? Como hace la Unión Europea, que a usted le va a dar 77.000 millones en subvenciones, traslademos los 77.000 millones en subvenciones de verdad y no a 30%, que es lo que es lo que está adjudicando en estos momentos el gobierno a las comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas pongan planes en marcha en el cual las empresas que reciben el dinero solo reciben
el 30% de lo que necesitan para hacer frente a los planes que presentan. Esto es una locura. Estamos desperdiciando tiempo, dinero. Y en una situación como la que tenemos, que no sé si habéis oído hoy ayer a Funcas, Funcas ha hecho una previsión de que este tercer trimestre va a ser terrible. Lo vamos a comentar. Un 0,1%. Es decir, si tú metes en la economía, ahora, de pronto, de golpe, en la economía real, en las empresas, 20.000 millones de euros, estás prácticamente, es decir, metiendo un 1, y pico % del PIB, y con lo cual, ¿cómo es posible que el gobierno no se dé cuenta, no haga nada, no actúe y tenga esa incapacidad? El gobierno está a otras cosas, está por uvas, está a meterse con el Partido Popular, está a hacerle la guerra a Feijóo para que, es decir, atacar a Feijóo, y ha perdido el norte. Si lo que el gobierno tiene que hacer es gobernar, que para eso está ahí, que para eso le hemos puesto, para eso lo han puesto los españoles. Gobierne usted, por favor, y haga que el dinero llegue a la economía. Y encima, si te dejas dinero de la Unión Europea que se puede dedicar a otro tipo de cosas, como puede ser las viviendas, entonces ya apaga y vámonos. Solo tiene un interés, recaudo, o sea, como lo vamos a ver hoy, o sea, recaudo una ingente cantidad de millones de euros, se lo quito del bolsillo de los trabajadores, pero es que se lo quito del bolsillo de los trabajadores para luego, ¿qué? Para luego seguir generando déficit. Es que esta es la locura que tenemos en estos momentos en este país. A pesar de la ingente cantidad de ingresos, acaba de publicar la IGAE el déficit del gobierno a día 30 de junio. 30.000 millones de euros de déficit a 30 de junio, con unos ingresos adicionales de 30 y tantos mil millones comparados con, o sea, añadidos impuestos más recaudaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social, que han batido de nuevo récords en cotizaciones en ingresos. Yo me pierdo, yo ya que no entiendo absolutamente nada. Antonio González Terol, muy buenos días. Buenos días. Pues yo estoy preocupado por algo que, gracias a Dios, los periódicos siguen sacando hoy. Y es la sentencia ahora ya sí conocida, por la cual Griñán y Chávez están condenados, uno por prevaricación y malversación y el otro por prevaricación. Otro tema que también vamos a tratar. A mí, sinceramente, me produce escarnio, o sea, me abren las carnes, mejor dicho, más que escarnio, me abren las carnes, el saber ahora que justo las dos magistradas progresistas son las que dicen que no estaría acreditada suficientemente la malversación. Mira, yo esto de la politización de la justicia creo que tenemos que pararlo ya. Creo que sobran en este país jueces como el señor de Prada. Yo quiero creerme que los jueces no aplican la ideología, pero hay cuestiones como las que estamos viendo, tan groseras como los fondos de los ERE, los fondos de reptiles, que es tan notorio, tan ostensible que la intervención general de la comunidad autónoma, 6 años antes de este proceso judicial, informaron a Griñán y a Chávez, respectivamente, sobre la irregularidad en el uso de estos fondos, en el uso capcioso, en la utilización política de esos fondos para comprar voluntades, que yo creo que es grosero saber que hoy hay 44 personas, tal cual revela un periódico hoy, que están cumpliendo condena por malversación y, como ellos mismos dicen, sin haberse llevado nada. ¿Y por qué hay que perdonar o por qué se está valorando un indulto al señor Griñán, que puede no haberse llevado nada, pero se ha beneficiado directamente por los resultados electorales de esa malversación de fondos para comprar voluntades? Hoy lo sabemos, hoy lo conocemos, hay una sentencia que conocemos ahora en detalle y a mí me parece terrible que se pueda poner en duda nuevamente el Estado de Derecho y que haya reos de primera y reos de segunda en función de la afiliación política que tenga uno. Es que además el argumento del entorno PSOE es muy curioso, porque ahora mismo son dos argumentos. Uno es que no se están llevando dinero, lo cual habría que indultar a todos los violadores, porque no se llevan dinero casi nunca. A todos los asesinos, porque si no es para robar, tampoco se llevan dinero. Y un amplio etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual el argumento es una gilipollez, sobre todo si en el Código Penal está castigado lo que han hecho, a pesar de que no se han llevado dinero. Y el segundo argumento, que todavía es mejor, pero que acabas de pegarle otro exocet tú mismo, Antonio, el argumento es, como, claro, hay dos votos particulares, pero ¿cuántos eran? El tribunal, que eran 5. ¿Lo sabes tú, Antonio? ¿Eran 5 el tribunal? ¿Qué, perdón? ¿El tribunal? ¿Cuántos eran? 5. 5.
Con lo cual, si hay 2 votos particulares, quiere decir que hay 3. la posibilidad del indulto, porque claro, hay que atarlo, hay que enlazarlo a algo. Pero que el argumento del PSOE es, como hay 2 votos particulares, pero es que hay 3 que están de acuerdo con la sentencia al 100%. Y los 2 votos particulares están de acuerdo con la sentencia en parte. Con lo cual no es un argumento. Es decir, hemos ganado por 2-3. No, mire, con 2-3 usted ha perdido. El que ha ganado es el que tiene 3 y no el que tiene 2. Pues esos son los 2 grandes argumentos con los que pretenden que comulguemos con ruedas de molino, que eso se llama indulto. Luego vamos a tratar bien este tema porque además hemos preparado un resumen sobre las últimas actualizaciones de este caso. Pero antes vamos a irnos a un tema económico, porque Bruselas baraja condicionar 70.000 millones de euros si seguimos bloqueando o sigue el Gobierno bloqueando esa renovación en el Consejo General del Poder Judicial. Nos lo va a contar María Vallejo. Muy buenos días. Sí, Ana, la tensión por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial aumenta cada vez más. Hace 2 días que se venció el plazo para que el Consejo llegara a un acuerdo para nombrar a los 2 vocales del Constitucional, algo que finalmente no ocurrió debido a que ni el PSOE ni el PP se ponen de acuerdo. Y es aquí donde entra Bruselas, ya que la negociación que hay abierta con la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre los fondos europeos está cada vez más en el aire. De los 140.000 millones de euros que España recibiría en fondos europeos para la reconstrucción, 70.000 son en subvenciones y no se tienen que devolver y otros 70.000 en créditos. Sin embargo, estos últimos están bajo una condición impuesta por Bruselas, la renovación del modelo de elección de los jueces. Con esto, Bruselas no solo busca el desbloqueo de la justicia española, sino que los jueces sean elegidos por los propios jueces, teniendo así una mayor independencia de la política. Una decisión que tendrían que sacar de manera conjunta el PSOE y el Partido Popular. Muchísimas gracias, Marién, sobre todo porque conocíamos el otro día cómo se había vencido ya el plazo para que llegara el Consejo a algún acuerdo sobre esa renovación de los 2 vocales. Y además no solo eso, sino que esto se ha propiciado un poco porque el 30 de este mes llega a Madrid el comisario de Justicia Europeo para hablar sobre todo de este asunto. Entonces se pone en punto de inflexión otra vez ese bloqueo al Consejo General del Poder Judicial. Antes de que me deis vuestras opiniones, tenemos que saludar a Enrique Calvet. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Encantado lamento el pequeño retraso porque el hombre dispone y el alcalde de Madrid, no, el hombre propone y el alcalde de Madrid dispone, pero vamos, aún así lo lamento y encantado de saludar a todos y a los telepacientes, ¿no? Y entro con una, para mí, buena noticia. Sí es verdad, es decir, tendría que escarbar un poquito, a lo mejor, de dónde viene esta noticia de que Europa estaría sopesando, como hace con Bulgaria, con Hungría, estaría sopesando las ayudas que de todas maneras nunca seremos capaces de gastarnos. Ni se han pedido. Ni se han pedido, estaría sopesando... pero quedaría el efecto simbólico importante de que estén sopesando a la vista de que no cumple España con una mínima regla democrática fundamental, que es la independencia del Poder Judicial, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que ahora mismo el contencioso que se tiene con Polonia, por ejemplo, ¿no? Y sería bueno eso, o sea, a ver si interviene, porque el club de las democracias liberales, que es la Unión Europea, ¿verdad? Pues, si quieres entrar en él hay que tener un mínimo de respeto al sistema democrático. Sería bueno que se metiera en eso. Lo que pasa es que tendría que ver si la noticia es un wishful thinking o realmente hay una nota de la Comisión o algo de eso, ¿no? Bueno, lo tendremos que ver en los próximos días. Sí, no, por supuesto, que viene... Son los 70.000 millones que no se han pedido, porque son los que, diríamos, no se regalan. El gobierno español solo quería los que le regalaban, no los que tenía que devolver, supongo que porque en el fondo llevaba unas condiciones distintas y más serias. De todos modos, volviendo al primer tema que me parece la cuestión de los jueces y los jueces, eso habría que matizarlo también, porque al fin y al cabo, el gran problema que tenemos ahora mismo, pienso que en España, no es solo el método de elección, sino que son los personajes elegidos. Es decir, si tú eligieras por el método de elección que hay ahora gente seria,
del mundo de la judicatura y con cabeza independiente, no habría ningún problema. Si al final lo haces que los jueces elijan a otros jueces y los jueces son las distintas asociaciones de jueces y jueces para democracia puede poner 2, jueces para la no democracia puede poner 3 y jueces para no sé qué puede poner 4, pues entonces probablemente serán 2 de izquierdas, 2 de derechas, 3 de centro, 4 medio pensionistas y estaremos absolutamente igual. Es decir, ahí me parece mucho más sensato lo que está proponiendo el PP ahora, como está Antonio aquí nos lo explicará, que son condiciones para que usted pueda ser elegido. Quien le elija casi me da... Hombre, estéticamente es mucho mejor que el juez elija, pero casi me da igual, porque insisto, si ponen a Garzón, pues me da igual quien lo ponga. O sea que... Condiciones, la primera condición sería que no perteneciera a ninguna de las asociaciones. Por ejemplo, para mí es un absurdo por que ejemplo, existan, por ejemplo. Bueno, aquí hay que distinguir 2 planos. Primero, el plano europeo. Sí. ¿Qué está haciendo la Comisión Europea? La Comisión Europea al final dice, oiga, yo tengo unos principios fundacionales que entre ellos es pues, la defensa del principio de justicia. Y ese principio de justicia se basa, aparte de las recomendaciones del Consejo de Europa, que no es Unión Europea, que es otra cosa diferente, y la gente lo mezcla y no tiene nada que ver, tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver, al final son recomendaciones sobre cómo garantizar la independencia de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto no es endémico de España, ha pasado en Polonia y Hungría. De hecho, la Comisión Europea, yo creo que había procedimientos sancionadores en el 11 y en el 14, o en el 12 y en el 14 a Polonia y Hungría, respectivamente, por el tema de la independencia del Poder Judicial. Dicho esto, el caso de España es especialmente singular porque ya el comisario de Justicia ha dicho públicamente en diversas ocasiones que el sentimiento de la Comisión, por tanto, del Ejecutivo, por así decirlo, comunitario, es que hay que reforzar la independencia judicial. Y con esas grandes palabras dicen, ¿qué instrumentos tengo? Tengo el procedimiento sancionador ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de uno de los principios de la Unión, o le puedo cortar aquello que más le duele, que es yo le tengo que seguir dando a usted fondos europeos, se los suspendo. La verdad que nos suspendan o no es casi irrisorio porque el Gobierno ha demostrado que es incompetente hasta para obtenerlos. Porque a estas alturas tener solo el 16% de los fondos europeos gestionados, pues seguramente la carcajada de María Jesús Montero ante la amenaza debió de ser supina. Dicho esto, es una vergüenza a nivel europeo que esto ocurra. ¿Qué propone el Partido Popular? ¿Qué propone Alberto Núñez Feijóo? Y lo voy a decir por enésima vez. Lo que nosotros decimos, oiga, ¿ustedes quieren que nos sentemos ante la llamada de atención del ESMES el otro día? Algunos decían que presionado o no por el posible puesto que le podían dar no sé dónde. Yo no me creo que el ESMES lo haga, yo creo que realmente está preocupado por la circunstancia. Oiga, tenemos una norma por la cual todavía los jueces no se eligen entre ellos. Nosotros elegimos 12, me parece que eran, ¿no? 12 de los 21. Sí. Sí. Lo cual 6 Congreso, 6 Senado. Oiga, hagamos lo siguiente, hagamos una norma nueva que garantice la independencia del Poder Judicial, donde los perfiles sean ausentes de la política, profesionales, con un bagaje que demuestre que realmente son meritorios para el puesto de estar en el órgano de control y nombramiento de los jueces. Y hagamos que esa norma garantice, de alguna manera, que en estos 12 que tienen que elegir Congreso y Senado no sea un tejemaneje entre partidos, sino que haya una propuesta de candidatos solventes, profesionales e independientes que respete el espíritu de la norma que registraríamos a continuación. Es decir, hagamos unos nombramientos ahora respetando lo que va a decir el siguiente texto, registremos con carácter urgente y de lectura única una modificación de la ley orgánica que controla, que gestiona el Consejo General del Poder Judicial y además hagamos la siguiente, señor Lesmes, si de verdad todo el mundo está preocupado por la parálisis de los nombramientos, deroguemos con carácter inmediato la norma que creó el PSOE con Esquerra Republicana hace unos meses a capón, para que un Consejo General del Poder Judicial en funciones no pudiese designar jueces, que es lo que ha paralizado los nombramientos. No es el hecho de que no se llegue a un consenso en el Consejo General del Poder Judicial, es que este gobierno, para presionar al Partido Popular y hacer el asalto a la justicia, lo que ha hecho ha sido crear una norma para impedir que el Consejo pueda nombrar jueces mientras que esté en funciones. Y está en funciones, pero lleva en funciones 3 años. Oiga, es una barbaridad constitucional que lleve la justicia en funciones 3 años. Oiga, es que tenemos que entender que estos señores vinieron al gobierno diciendo queremos controlar la tele, queremos controlar la justicia porque ambas tienen que estar al servicio de la ideología y no de los ciudadanos. Por tanto, tendrá que tengamos todas las reservas. Ana, pido la palabra. Lánzate, te dejamos todos.
al servicio de los partidos, que es mucho peor, ni siquiera de ideología. Lo que pasa es que el partido ahí que lo ha impuesto y que tiene, bueno, pues dentro de la línea totalitaria habitual, sobre todo comunista, cuando se viene desde la democracia, es nuclear, como se dice en francés, noyauté, o sea, evidentemente coger las instituciones desde dentro, ¿no? O sea, pero es otro de los dramas de la partitocracia, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo don Antonio, pero quiero incidir más en una cosa. La vergüenza con la que tendría que meterse el comisario de Justicia es que sencillamente sea posible que un gobierno pueda, en ruta, hacer leyes que condicionan el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Y además no solo esa, sino que como esa, que es una burda manipulación y una injerencia total en la estructura democrática del Poder Judicial, decir, bueno, pues ahora yo te quito poderes, claro, ¿verdad? Esa después la retocan a voluntad, o sea, es una serie de leyes a capricho, decir, bueno, pero te permito para el Constitucional, para lo otro no. Pero bueno, esto es lo más burdo que se puede hacer contra la... Entonces, me extraña que hasta eso sea legal, es decir, a mí me gustaría que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Es decir, ¿cómo va a haber independencia si yo te voy a decir lo que puedes o no puedes hacer a mi capricho el mes que me guste y el mes que no me guste? Enrique, pero y es que encima entended lo que tiene que pensar alguien de la oposición. Estos señores han indultado a unos golpistas contra el criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Unos señores que no es que haya una sospecha de que hayan querido cometer un delito, es que han dicho que lo volverían a cometer, que no hay arrepentimiento, que no han respetado la jurisprudencia sentada, que la propia sala ha dicho que estaba en contra. Esto ha ocurrido, con lo cual, ¿qué harán o por qué esa obsesión de controlar con carácter inmediato, a menos de 1 año y medio del final de la legislatura, la justicia? ¿Qué buscan con carácter cortoplacista? ¿Utilizar a la justicia contra la oposición? ¿Utilizar a la justicia para salvarse ellos? ¿Utilizar a la justicia para llenarla de los nombramientos que crean que les puedan venir bien durante los próximos años por lo que pueda pasar o por las tropelías cometidas y que podríamos descubrir durante los años siguientes? Porque es que esto a mí me preocupa en extremo. Sí. Esto ya no es lo de Alfonso Guerra, de Montesquieu muerto. Es que han rematado a Montesquieu 7 veces y sigue languideciendo en el pasillo. Pero no es un problema español solo, quiero decir, me parece que es muy importante ver en el fondo qué está pasando, porque acordaos que Biden, cuando accede al poder en Estados Unidos frente al Tribunal Supremo, dice, pues si ahora hay 12 pondremos 14 y así desequilibramos. Es decir, eso se lo plantean todos los gobiernos, ya se ve. Entonces, no tiene sentido que no haya unas defensas constitucionales para que eso no se pueda hacer, porque imaginaros, por ejemplo, que ahora el defensor del pueblo de España se le ocurriera presentar algún no sé qué de inconstitucionalidad. Y el gobierno dice, una vez y no más. A partir de ahora el defensor del pueblo no puede presentar el recurso de inconstitucionalidad. Dice, hombre, ¿cómo no va a poder presentar? No, porque hemos votado en el Congreso, como tenemos mayoría. A partir de mañana el defensor del pueblo no puede hacer nada. A partir de pasado mañana el juez del Supremo es un tío que tiene que tener orejas verdes. O sea, tiene que haber un límite al poder legislativo. Claro, pues es el tema. Pues eso hay que cortarlo de alguna manera, ¿eh? Incluso con el bipartidismo imperfecto. Esto no ocurría. Esto no ocurría. Ya, porque no se les ocurre hacerlo. Pero claro, este asalto es tan absolutamente, no lo sé, es que es asqueroso, no sé si me entendéis, es que esto es terrible, es terrible. Sí, pero si se puede hacer, el peligro está, el peligro está en que se pueda hacer, en que legalmente se puede hacer. Claro, si tú tienes las mayorías parlamentarias para hacerlo, el problema es que habría que poner lo más preocupante es que sus mayorías parlamentarias ni siquiera se basan en un partido. Se basan en que para suspender los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial se basan en Esquerra Republicana. Pero da igual eso. O con Bildu. Eso es lo preocupante. Es decir, que ya no es que me preocupe que la decisión la tomen ellos, es que la toman en conjunto con una serie de personas cuya única obsesión es acabar con la nación española. Ese es el tema. Has dado el punto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Están de forma torticera, pero intentando dar un golpe de Estado constitucional para preparar mañana no sé qué. Pero desde luego eso quiere decir que tenemos un problema. Puede permitirles mañana mantenerse en el gobierno por los motivos que sea o las razones que no nos podamos imaginar en estos momentos, mantenerse en el poder per in secula seculorum al estilo Chávez, al estilo Castro, al estilo
sudamericano. Ahí es donde está pero el tema. pensar que Ahí la es donde Constitución está tiene Lukashenko. sistemas, o sea, la propia Constitución tiene sistemas, diríamos, de defensa. Claro. Pero no tiene todos. Entonces ya se ve que aquí hay un agujero, porque Clarísimo. tiene un sistema. O sea, si mañana en el Congreso votan por mayoría absoluta de que España no es una monarquía, no se puede votar. Porque la Constitución dice que para eso, que es cambiar la Constitución, hay que hacer lo que hay que hacer. Mayoría absoluta especial en el Congreso, en el Senado, el gobierno se retira, elecciones, tiene que venir otro gobierno, volver a tener mayorías. Pero en cambio sí puede hacer coger el Poder Judicial y cortarle la lengua. Eso sí, pues entonces quiere decir que la Constitución ahí tiene un agujerico, que es que los poderes no puedan interferir uno al otro sin un sistema de defensa propio de la Constitución. Y por eso está En eso estamos de acuerdo, pero para decirlo todo, en la coyuntura presente, porque lo que es la raíz del problema, estoy completamente de acuerdo con María y ya hay que reformar esto. Lo que ha dicho don Antonio tiene una réplica mediática de algunos que dicen que el PP no quiere que se cambie, en particular el Constitucional, porque va a haber una serie de sentencias importantes y sobre problemas que ha tenido. Y no sé a cuáles se refiere, pero vamos, un individuo para mí siniestro, es un tal Papel. Papel, sí. Dice que no quiere cambiar esto porque no quiere que haya un constitucional de izquierdas aborto. No. Memoria democrática, etcétera. No se refiere a problemas, a fantasmas en el armario, digamos. Desconozco qué puede llegar a decir el Constitucional, porque al final mirad en qué instancia estaríamos hablando hay que llegar de asuntos, muy pero deben ser muy lejanos en el tiempo. Sí. En cualquier caso, hombre, Papel, con el cual yo he debatido en televisión y en algún debate en televisión española, creo que es una persona que destaca, no precisamente por ser muy moderado y últimamente bastante difícil poder hablar con él. Yo creo que aquí hay una buena educación, de vez en cuando nos cortamos, no deja ni hablar. Con lo cual, los argumentos de Papel no me parecen lo más serio que se puede decir en contra de todo esto. Y con todo respeto a su trabajo, que creo que ha sido un gran periodista, últimamente no entiendo muy bien qué actitud está tomando. En cualquier caso, yo lo que digo es que creo que a nosotros, y lo voy a decir por enésima vez, Alberto Núñez Feijóo lo que dice es: creo que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. La culpa de la no renovación, o mejor dicho, de la obstrucción, no es nuestra, es de una ley recientemente creada con los golpistas y demás y el PSOE para bloquear el Consejo y presionar al PP para que ceda para hacer, evidentemente, porque si no, no se entiende lo que están haciendo, un asalto directo al Consejo General del Poder Judicial. Imagino que obsesionados con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de lo penal, que es después de ocupar la Fiscalía General del Estado, imagino que con todos los delitos que últimamente ocupan esa sala, sobre todo en relación al Partido Socialista, de verdad les preocupa. Y de esos delitos quiero que hablemos porque, como he comentado antes, habíamos hecho esa recopilación porque ayer el Tribunal Supremo notificó esa sentencia de más de 1.200 folios en el que sentenciaba esa condena de 6 años a Chaves y también a Griñán esos 9 años de inhabilitación porque habían conocido y consentido el descontrol absoluto de los ERE. Ya hay sentencia firme en el mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los ERE de Andalucía. El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente de la Junta de Andalucía tenía conocimiento de la ilegalidad del derroche de dinero que se concedieron en las ayudas. Por lo tanto, el alto tribunal condena a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y Griñán, por el uso irregular de las subvenciones para los ERE. Una resolución donde se mantiene la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, pero para Griñán se confirman 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 15 de inhabilitación. Y a su vez, el tribunal ha concluido en la sentencia lo siguiente. Tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos. Mientras que los dos exvicepresidentes de la Junta de Andalucía aseguraban que no tenían constancia de lo que estaba ocurriendo, el Supremo afirma que podían evitar que el procedimiento ilegal continuara. Por su parte, 2 de los 5 integrantes de la sala han discrepado en un aspecto de la sentencia que condena por malversación a Griñán y otros 4 implicados. Las magistradas aseguraron que 5 debían ser absueltos de malversación para así evitar las penas de cárcel. A su parecer, ninguno de esos 5 acusados intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo. Por el
momento nadie del PSOE se ha pronunciado. Muchos firmaron el indulto de Griñán pensando que era inocente, pero la justicia ha hablado. Más de 600 millones de euros robados de dinero público. El mayor caso de corrupción en la historia de España y todo a mano de los socialistas. La sentencia deberá ser ejecutada por la Audiencia Provincial de Sevilla, pero queda esa cuestión en el aire, esa duda planteada sobre qué hará finalmente el PSOE, si le otorgará el indulto o no. No, yo creo que eso... Porque yo creo, de momento se están lavando las manos con... Me voy a repetir un poco, y don Antonio, que compartía ayer para mi gusto y honra en mesa con nosotros, va a ver que me voy a repetir, pero... Es que lo del indulto, primero hay un recurso al Constitucional posible y además es indispensable si pretenden ir a Europa, ¿eh? Tienen que pasar por el Constitucional. Yo creo que el indulto está sirviendo un morbo despistante. Es decir, ahora nos centramos en el indulto en vez de lo gordo que ha ocurrido, ¿no? Que sí, que si no, que tal, al fin, claro, realmente... lo de la sentencia tiene mucho, y además mil folios, tiene mucho interés y mucha importancia porque finalmente de lo que se les acusa, que no tiene nada que ver con que se hayan llevado dinero al bolsillo y tal, nadie ha dicho, no están condenados por eso, pero por lo que están condenados es muy grave. Yo hubiera casi preferido que hubieran choriceado. Están condenados... Y sigo insistiendo, me considero amigo de Manolo Chávez, pero claro, me considero amigo de las leyes y del Estado de Derecho también. Y a él es que de alguna manera están admitiendo, por ejemplo, Manolo Chávez puede estar admitiendo su culpabilidad. Es decir, no es que yo no lo sabía. Bueno, pues por eso mismo quedas inhabilitado para los puestos estos, porque no saber eso es que vamos. Y el otro, además, como fue consejero de Hacienda, está condenado a cárcel por malversar. Es decir, usted dice que no lo sabía, pero de alguna manera ha firmado documentos que permiten eso. ¿Y qué es eso? Eso es que usted ha prostituido la democracia. Y eso es lo más grave. Es decir, usted ha utilizado su poder legislativo y tal para crear un sistema paralelo sin control, que es lo que dice ahí, sin control, y llevaba 6 años avisado de que había que controlar eso, sin control para, bueno, a lo mejor usted porque es Robin Hood, de acuerdo, porque usted creía que hacía el bien, pero ha creado una cosa para soslayar el procedimiento democrático en la aplicación de muchos fondos, y es evidente que con intereses clientelistas. Y eso es muy grave, es decir, la democracia por parte de gestores es muy grave, mucho más que llevarse el dinero a la... Por lo cual, aplíquese la ley, pero... El morbo del indulto no es decir, me gustaría más que el debate fuera, oiga, seamos conscientes de la gravedad democrática, ético-democrática de lo que ha sucedido. Y de eso usted no se puede, después de esta sentencia, no se puede declarar inocente, porque es que ahí está explicado. ¿No? Tienes toda la razón, son 700 millones de euros. Bueno, que sepamos. Que sepamos, porque luego van a salir... Hay más juicios, además. Sí, ya lo se le va a decir aquí, 2000, sí. Pero en fin. Aquí hemos contado algún caso. Digamos, del aspecto choriceo van a venir más juicios. Pero del aspecto nuclear, que es que esto ha sido un atentado contra el funcionamiento democrático, esta es la sentencia. ¿Y por parte de quién? Del que presidía un organismo. Claro. No del director general de no sé qué, ni el secretario de no sé cuántos, sino del presidente de la Junta de Andalucía. Eso es como decir... Y del hijo. Ha aprovechado sus funciones para su propio lucro personal. Pero ahora nos vamos a tener que ir, y lo siento mucho, a la primera pausa de publicidad del programa. No sin antes, ¿tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumple los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web comunidad.madrid o llamando al 012 o incluso escaneando el código QR que aparece en pantalla. Tu trabajo se merece un título. En unos minutos volvemos. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa.
Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. Estamos ya de vuelta a la 1:20 de la tarde y tenemos que saludar a Elisa Queijeiro, porque es además la autora del bestseller Las hijas de Eva y Lilith, pero ahora la escritora de Una patria con madre, porque nos cuenta la historia de Malinche, la joven indígena que acompañó a Hernán Cortés durante su conquista del Imperio Azteca. Pero para quien no sepa muy bien esta historia, cuéntanos exactamente qué recoges en este libro y quién era la joven Malinche. Yo creo que es importante justamente entrar como en un proceso de explicación y de detalle sobre qué pasa con Malinche, por qué se vuelve un personaje tan relevante y obviamente qué mirada tenemos los mexicanos para con Malinche y en su momento también tuvieron los españoles durante la conquista y ahora también, cómo se trae a la actualidad el tema de Malinche. Ella va a ser la traductora de Hernán Cortés en ese 1519 cuando llega él y después hasta 1521 cuando viene la caída de Tenochtitlán, etcétera. Pero no es una traductora, digamos, ni siquiera por gusto al principio, ¿no? Es una mujer que tiene unos dones impresionantes porque habla popoluca, habla náhuatl de los nobles y el náhuatl común, después aprende maya xontal, maya yucateco, y lo primero que nos preguntaríamos es que cómo lo aprende. Claro, porque ella viene de una familia noble, pero al final la cogen, bueno, y la esclavizan. Exactamente. La arrancan de su casa cuando ella tiene 11 añitos. Ahí obviamente hay fuentes tradicionales y etnohistoria que nos permite saber qué es lo que pudo haber pasado más allá de nada más la interpretación de los narradores de historias de ese momento. Entonces ella es una esclava de 12 años y cuando llega Hernán Cortés va a tener ya 19, ahí es donde aprendió el maya. Y en esa primera batalla que pierden en Potonchán los mayas, ella es entregada junto con otras 19 esclavas, que era la muestra de una sumisión. Entonces, ahí ella va a pasar, es la primera vez que va a tener nombre, porque nosotros pensamos que ella se va a llamar Marina, y de ahí se va a ir... Justo cuando se convierte ya al cristianismo, le otorgan ese nombre, ¿no? Doña Marina, tengo... Exacto. Sí. Y digamos que la bautizan, ¿no? O sea, más que una conversión, pero bueno, la bautizan Marina y no se podría pronunciar la R. Entonces era Malina y Sin significa honra, señora de honra. Entonces Malin Sin, que es el nombre con el que la nombran los indígenas, y después Malinche, como lo entienden en ese momento los españoles que llegan allá. Entonces ella va a transformar su vida a lo largo de estos 3 años, cuando ve que hay un problema de traducción, cuando llegan los mensajeros de Moctezuma, que era el gran Tlatoani, o que era el líder indígena, cuando lo trata de traducir en ese momento Jerónimo de Aguilar, él no entiende porque habla maya nada más, y ella da un paso al frente y sirve, da un paso al frente y traduce. Hernán Cortés en ese momento se da cuenta del valor que va a tener esta mujer como traductora y le ofrece su libertad y le ofrece ser su secretaria. La primera pregunta es, pues nada más cambió de jefe, porque de ahí a que realmente ella pudiera decir sí o no, claro, es una enorme diferencia, porque además era una esclava. Aquí lo interesante... Ajá, Enrique. ¿Cómo aprende el español? Eso le cuesta, porque los primeros que llegan es Cortés y compañía. ¿Cómo aprende? ¿Cuándo aprende el español? Ella va a aprender el español en menos de un año. Alrededor de unos 3, 4, 5 meses lo empieza a aprender. Tenía este don. En un principio lo traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Y ella, conforme avanza el tiempo, lo empieza a aprender, hasta que lo logra entonces ya comprender y traducir. Aquí lo interesante es que estaríamos hablando nada más de una mujer traductora en un tiempo de conflicto, cosa más difícil, ser esclava en una época de la conquista, está difícil, que hay algo más difícil que eso, pero es lo que hicimos nosotros como mexicanos en una interpretación de la conquista.
no eran nada más los hechos de la conquista, sino la interpretación o el sentido que le dimos a la conquista, y utilizamos a una mujer indígena como chivo expiatorio por esa interpretación del dolor de lo que causaba, y a ella la convertimos en traidora. Claro, es que tengo entendido que te llamen malinchista en México es como que te denominen traidor, que es como una especie de insulto, ¿no? Así es. El malinchismo va a surgir como término en 1930. De manos de periodistas, que México está como en este nacionalismo, queriendo estar como totalmente autónomo, aunque la independencia haya sido en 1810, realmente hasta 1900, después de la Revolución, 1900 y en 1930 se crea este término, y ella se va entretejiendo como esa mujer que se entregó voluntariamente y que traicionó al pueblo y entregó a los indígenas. Obvio, imagínense, una sola mujer. A ver, Hernán Cortés llegó con 100 hombres, 10 barcos, un capellán, y conquistó porque se aliaron tlaxcaltecas, cholultecas, otomíes, miles y miles de indígenas. Esos acuerdos sí cruzaron por la voz de Malinche, pero ella fue una mujer que realmente en ese momento fue un puente, Ana, no fue un cuchillo. Entonces, lo interesante también traer hoy la mirada de mexicanos aquí a ustedes y para nosotros mismos es podernos contar esta historia con otra dignidad, darle su lugar, por eso el título, más allá de la historia de Malín, sino la historia de la Malinche es ¿qué pasaría con nosotros si recuperamos a la madre? Si recuperamos esa madre indígena que nos negamos por quererla decir traidora. Esta historia también ha sido inspiración del musical de Nacho Cano. Así es. Y bueno, tengo entendido, que esto no lo sé a ciencia cierta porque yo no he ido todavía a ver el musical, que la Iglesia no ha salido muy bien parada a la hora de la puesta en escena. O sea, es decir, al final nos encontramos con que esos indígenas sacrificaban a los niños, los entregaban a los dioses, y luego tengo entendido que no sé cómo ha sido la postura que han puesto a lo mejor en escena de la Iglesia católica. No sé si... ¿Qué crees? Yo la voy a ver hoy. Ah, vale. Hoy es el estreno, así que hoy podré saber esa parte. Creo que lo que es interesante es que se pueda cantar una historia que no fue nada más de encuentro y desencuentro, sino una historia y un lugar a ella. Definitivamente puede haber recovecos en la historia, y como Nacho, él cuando viene a México a investigar, se junta con las autoridades más importantes del INAH y también con personas, o sea, yo trabajo con él de cerca con respecto a la historia de ella, ¿no? La personalidad de ella, y está sustentada. Después, siempre hay permisos artísticos, porque al final es un musical que pretende entretener también, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos, yo tengo muchísimas ganas de leer esta maravilla porque es que se va a entender fenomenal. Y además... Gracias. La verdad con que la sí. explicación que has hecho, creo Muchas que gracias. más de uno se habrá quedado encantado de poderlo escuchar tan bien, porque cuando lees historia muchas veces hace densa, te encuentras, se remontan como a unos tiempos en los que dices, pero madre mía, ¿qué me están contando? Pero traerlo desde la actualidad, con esta perspectiva, esta voz y estas ideas, pues es muy... Muchas gracias. Muchas gracias. Lo pueden adquirir en la Casa de México, en la librería de la Casa de México, que se llama Luis Martín Guzmán. Y algo interesante, justo lo que dices, es que tiene una voz, la intención fue que fuera muy cómoda, muy amigable. Además, QRs para que puedas sentir narraciones adicionales que te explican. Así que pues los invito a que puedan entender un poco más sobre la historia de Malinche y lo que significa. La Casa de México, aquí en Madrid. No me sé bien la dirección, yo creo que podemos revisarla, y si no, componer la Casa de México. Sí, claro. Y que es divina además, y ahorita hay una exposición de Frida Kahlo estupenda. Y ahí está la librería Luis Martín Guzmán del Fondo de Cultura Económica, y ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Que tengan muy buen día. Fenomenal. Y ahora vamos a otro tema, es uno de los temas con los que he empezado este programa, que son esos errores garrafales que ha publicado la revista The Lancet, y nos lo va a contar Jorge Prieto, sobre todo qué ha pasado, qué ha ocurrido para que esa gestión haya sido tan mala de todos los gobiernos a nivel mundial, y por qué esas muertes se podrían haber evitado.
Sí, Ana, durante los primeros años de pandemia, muchos de los gobiernos no estaban preparados y la respuesta fue muy lenta. La falta de ayudas a grupos más vulnerables, cooperación internacional y una epidemia que hizo mucho daño al mundo entero. De hecho, en un estudio de The Lancet se han estimado más de 17 millones de muertes a causa del COVID-19, una cifra de muertes que lo ven como un enorme fracaso mundial. Han sido 28 expertos mundiales los que han elaborado el documento durante 2 largos años. El estudio ha sido elaborado para acentuar los errores que se cometieron al principio y, en el caso de haber otra, saber cómo reaccionar desde el minuto 1 y no tropezar en la misma piedra. Según el presidente de la Comisión, es el momento de emprender una nueva acción colectiva que promueva la salud pública y el desarrollo sostenible para que, si pasa, en un futuro, fomente la resiliencia de las comunidades en todo el mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Ese fracaso global, Antonio, que querías... Bueno, pero es que el fracaso global fue especialmente doloso en España. Recordemos que tuvimos la mayor tasa de médicos infectados del mundo, porque este gobierno fue incapaz de comprar las medidas de protección necesarias para que los médicos pudiesen atender a la pandemia. Tuvimos un comité de expertos inexistente. Oiga, al final el primer ministro británico ha tenido que dimitir por mentir. ¿Qué tendría que hacer Sánchez? ¿Qué tendría que hacer Sánchez? Ya se lo digo yo, irse a su casa. Pero es que tenemos un exministro de señorilla que presentó el otro día el libro sacando pecho de lo bien que lo había hecho. La mayor tasa de médicos y personal del sector sanitario infectados del mundo. Unas personas que dijeron que apenas iba a haber 2 o 3 afectados, que nos daban el aló presidente, que cerraron el Congreso y el Senado, que impidieron a los medios de comunicación hablar, que le ordenaron a la Guardia Civil, y lo vimos en directo en una rueda de prensa, que se controlasen las informaciones que salían contrarias a lo que contaba el gobierno, que acusaban, denunciaban y multaban a las personas que en Núñez de Balboa salían a decir: oiga, lo que usted está haciendo es inconstitucional, y el Constitucional les ha dado la razón, a ellos y a miles de españoles. The Lancet dirá que la gestión global sería un desastre. Yo, de verdad, le invito al The Lancet a que haga un focus sobre España. No, pero es que no solo eso, sino que ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Congreso hacía unas declaraciones no sin antes indicar y subrayar que la Organización Mundial de la Salud había reconocido a España por su gran gestión. La mascarilla solo es obligatoria, por cierto, como propuesta y posición de la ponencia de alerta, solamente en los centros de salud, en los centros sociosanitarios y los transportes públicos, y además lo argumentan por la alta concentración de personas en espacios muy reducidos, sin la ventilación adecuada y en trayectos largos. Por tanto, señor Díaz, yo lo que le digo es que se sume a lo que las personas expertas que han sido claves a lo largo de toda la pandemia sigan así. Era una respuesta que hacía a la pregunta de un diputado de Ciudadanos sobre qué ocurría con la mascarilla, porque al final nos encontramos que en todos los espacios, prácticamente en todos, menos en el taxi, en las farmacias y en los centros de salud, es obligatoria, pero en el resto de sitios no, ni en un bar, ni cuando vas al aeropuerto. Entonces le hacía esa relación: bueno, es que yo puedo salir de casa, me cojo un taxi, voy con la mascarilla, pero en cuanto ya entro en un bar, voy al aeropuerto, o sea, estoy con gente que no lleva mascarilla. Le volví a preguntar y Arias, como hemos visto, pues contestaba que está en función de los expertos esa decisión. Tenemos a la notaria mayor del Reino, que el otro día dice que ella, cuando viaja en autobús y cuando viaja en el metro, no hace más que escuchar de que solo se habla del Consejo, del problema del Consejo General del Poder Judicial. Perdóname, o no viaja, o ve, es una cuentacuentos, o C, es una mentirosa compulsiva como su jefe. Vamos a ver, lo que ha sucedido en la pandemia, es decir, uno de los grandes problemas fue no parar una manifestación el 8 de marzo, que sabían perfectamente que podía producir un enorme contagio. 2, automáticamente decir que no se necesitan mascarillas, porque es que no había mascarillas en España, porque se las habían llevado los chinos. Los chinos de este país recibieron orden en el mes de diciembre de comprar todas las mascarillas que hubiese a disposición de los empresarios chinos, y se fueron a todos los entornos, pidieron a Cofares, las compraron al precio que fuese y las mandaron para China. Cuando el gobierno español dijo, bueno, vamos a utilizar mascarillas, se encontraron con que no había ni una mascarilla. Todas habían sido vendidas
a China. Todas, absolutamente todas. Con lo cual, esto es un desideratum de un gobierno, es decir, que empezó con mal pie y sigue con el mal pie de que todo lo que abren la boca, dicen algo, es absolutamente mentira, mentira tras mentira, falsedad tras falsedad. Pues a pesar de todo eso, tenemos una noticia de última hora, porque el CIS se ha desmarcado y posiciona al PSOE por encima del PP. Le otorga al PSOE un 29,2% de los votos, mientras que al PP un 28,5%. Que le den un premio de profeta claro, al chico sí, no hay problema. Sí, que sigan con esas predicciones, porque como lo hacen todo justo al revés, es decir, es lo que va a pasar justo al revés. No dan ni una. Todavía podemos acordarnos de cuando en el mes de abril la ministra cambió del 6 al 4,3% el crecimiento del PIB y ya sabemos que si crecemos este año va a ser un absoluto milagro. Crecer una décima va a ser un absoluto milagro, que va a ser un absoluto milagro. Es que todo lo que hablan es mentira. Todo lo que dicen es falso, todo lo que comentan es incorrecto, todos los cálculos que hacen parecen que lo hacen con la calculadora atrás para no saber ni el resultado. Ese es el gran problema. Tenemos un completo gobierno de mentirosos compulsivos, dirigido por el mayor mentiroso de este país. Pero la gente no se lo cree ni Sánchez, porque si se lo creyera mañana convoca elecciones. Evidentemente. Y nos tenemos... Dime, Francas, perdón, Enrique, no sé si vas a decir algo. ¿Sobre las mascarillas o sobre bueno, lo del CIS? Te he dado la palabra, lo que más... No, sobre las mascarillas, bueno, es raro que en este programa se le dé leña al gobierno, entonces he dejado que se politice la cosa. Pero puedo decir, porque el sentido común, lo de las mascarillas, porque casualmente hace 2 días estaba pasaba revisión con mi endocrino, doctor, vamos, que me sigue desde hace 15 años, igual por cierto que el generalista, y por supuesto con mascarilla a la distancia y tal, y su consejo, él primero me dijo que había habido 2.000 muertes por COVID en este verano, o sea que una cosa es que quieran sanear las cuentas de la Seguridad Social y otra cosa es que haya desaparecido el COVID. Y entonces él... doy como una información que pueda ser útil, sobre todo para los ancianos como yo, ¿no? Él dice que se corre peligro a partir de 15 minutos en un ambiente cerrado y mal ventilado. Por lo cual, él en los centros sanitarios donde va mucha gente vulnerable y los médicos lo sigue recomendando, en los transportes públicos él lo sigue recomendando. Para tomarse una cerveza o eso, pues no, porque no estás 15 minutos y tal y cual. Entonces, que todavía se puede justificar. Él, por ejemplo, y me fastidia mucho, pero en los teatros y tal, para los ancianos se lo confirma, lo aconsejaría. Ahora, lo que quiero decir es que es un poco escandaloso también como aquí de pronto se ha dejado de hablar de los muertos por COVID, es una cosa un poco curiosa. Y desde luego en lo que es en los aviones, por lo visto Iberia es de las pocas que lo piden. Eso es una muy mala noticia porque indicaría que IAG o Iberia, etcétera, no ha tomado las medidas que han hecho muchas otras compañías, que es tener un buen sistema de renovación de aire, de ventilación, etcétera. Y por eso, porque normalmente no debería hacer falta, ¿no? Bien, eso por lo de... Y lo segundo, que es lo que decía de la capacidad de mentira y de previsión, o lo del CIS. El CIS es un instrumento, un arma ahora política, ha perdido todo prestigio, un arma de campaña, etcétera, pero yo no la desprecio como tal, es decir, la cojo con sus condicionantes por lo que pueda indicar. E insisto, lo que nos jugamos en las próximas elecciones, nos jugamos menos de lo que creemos porque el relevo no promete nada bueno, lo siento por don Antonio, pero de todas las maneras sí sería mejor que no pudiese gobernar el SPS, es decir, el Sancho Podemismo separatista. Es decir, que sea primero o no se logre un escaño más con Bildu, por ejemplo, o con Teruel existe, que me da lo mismo.
Eso es lo que nos jugamos. Y eso yo no lo tengo tan claro como los optimistas y las otras encuestas que también tienen su intencionalidad política. Aquí lo tenemos que dejar, Calvet, porque nos vamos a la segunda publicidad del programa y en unos minutos volvemos. Trata a la izquierda a los inmigrantes, a los pobres inmigrantes. Ahí los ponen. Madre Tanto mía. trato humanitario que dicen que tienen con ellos. Se hacen la foto cuando llegó el Aquarius hace 8 años y han desaparecido todos. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Ribó y del Partido Socialista, el Gobierno Social Comunista? Está modificando en este mismo instante para que los privados no paguen esta infraestructura. O sea que hoy alguien que tiene mucho dinero va a brindar con champán por la decisión del Ayuntamiento. Porque le está exonerando de 60 millones de euros. ¿Y esto lo hace la izquierda también? Eso es lo que hace la izquierda. La verdad de Camps, este domingo a las 10, la segunda parte, no se lo pierdan. Y ya estamos a la 1 de la tarde y vamos a hablar del tema económico, porque el Banco de España ha indicado que si el Gobierno, tal y como pretenden desde Bruselas, baja y modifica ese cálculo que tiene para las pensiones, es decir, esa estimación de vida que ahora está en 25 años y lo alarga hasta los 35, las pensiones bajarían en casi un 8%. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a reformar el sistema de pensiones para recibir los fondos de recuperación. Una de las modificaciones que exige Bruselas es la ampliación del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión de jubilación. Actualmente son 25 años, pero la Comisión quiere que el periodo de cómputo sea de 35. Recordemos que antes eran 15. El Banco de España alerta que dicha reforma provocaría una caída del 8,2% en las pensiones, como ya supuso un desplome del 5% el paso en el cómputo de 15 a 25 años. Si se aplicase el cambio, el 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, solo el 10% se mantendría y otro 10% serían más altas. El Banco de España apunta que la pensión podría quedar inalterada si se permitiera elegir los mejores años dentro de ese periodo de 35. Es decir, si de los últimos 35 se permite elegir entre los 25 y 28 años más favorables, la pensión inicial sería mayor de media, aunque la mitad de los pensionistas sufrirían alguna reducción. Sin embargo, si de los últimos 35 la elección es entre los 30 y 34 años más favorables, la pensión inicial sería menor. Por el momento, el Gobierno ha negado que vaya a ampliar el cómputo a 35 años, por la polémica suscitada y por las grandes críticas de los sindicatos. Lo que sí podría aprobar el Gobierno es la ampliación de la base máxima de cotización, que hará que los salarios más altos paguen más a cambio de recibir más en la jubilación. En definitiva, si se aplica la ampliación a 35 años, los pensionistas saldrán perdiendo. Y no solo eso, sino que paralelamente nos encontramos con que el Gobierno se había comprometido a revalorizar las pensiones con el IPC. ¿Qué ha ocurrido? Que además ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que ese IPC, la inflación media que habían estimado estaba cerca de un 8% con respecto al año que viene, porque ahora nos encontramos en un 10%, pero con estas previsiones se prevé que esté en un 9%. Eso supondría un coste más de 2.000 millones de euros de lo previsto al Gobierno y nos situaríamos en concreto en 16.200 millones de euros que habría que darle más a las pensiones si actualizan esa revalorización con respecto al IPC, pero nos encontramos pues, en esas se tesitura. Por una parte, desde la Comisión Europea le están exigiendo al Gobierno que modifique ese cálculo de las pensiones y se bajarían, y por otra, el gasto que le supondría al Gobierno revalorizarlas con el IPC. Vamos a ver, en estos momentos la Seguridad Social tiene un gravísimo problema. Pero gravísimo problema. El año pasado cerró el ejercicio con una deuda de 99.500 millones de euros. Falsa. Y digo falsa porque cerró en teoría con equilibrio, pero debido a 42.000 millones de euros de transferencias corrientes que se realizaron para evitar precisamente la quiebra del sistema de la Seguridad Social. Todos los años no se para de enviar dinero por transferencias corrientes. Al 30 de junio publicó el día 12 la IGAE los resultados a 30 de junio de la situación de la Seguridad Social. La Seguridad Social oficialmente a 30 de junio ha dado 1.900 millones de positivos, es decir, de superávit, a costa de recibir 22.500 millones de euros de transferencias corrientes. Es decir,
con un récord de ingresos como nunca se ha visto en la seguridad social, porque estamos en situaciones de récord. Es decir, este mes, en el mes de junio, se ingresaron 14.500 millones de cotizaciones contra 14.000 en el mes de mayo. Es decir, solo en un mes se incrementaron en 500 millones. A tope de ingresos, así que prepárate cuando vayamos viendo lo que pasa a final de año, que esto va a caer, pero en picado, a tope. Resulta que hemos terminado un 30 de junio con equilibrio, o sea, 900 millones positivos, pero con 22.500 millones de transferencias corrientes. Si esto se mantuviese, necesitas otros 22.500 millones en el segundo semestre. Lo que nadie ha dicho es lo que pasó el otro día, a día 31 de agosto, con el número de afiliados a la Seguridad Social. El número de afiliados a la Seguridad Social el 31 de agosto cayó 409.000 afiliados contra el 29 de julio del mes anterior. Y digo 29 de julio porque los datos se cerraron a 29 de julio porque el 30 era sábado y el 31 de julio era domingo. Y el día 31 de agosto, comparado con julio, han caído 409.000 afiliados a la Seguridad Social. El 1 de septiembre hemos empezado con 409.000 afiliados menos. Han caído de 20.200 a 19.800. Esto no se había producido en la serie histórica, que me la revisé desde arriba hasta abajo, desde el año 2000, me la revisé. El peor mes de agosto fue en el 2012, y quiero recordar que el mayor nivel de paro lo alcanzamos en marzo del 2013. O sea, en agosto del 2012, agosto contra julio, cayó en 350.000. Este agosto ha caído 409.000. Es decir, algo está pasando en la economía para que de pronto se caiga 409.000, cuando esto no se producía desde 2012. Es que vienen muy duras. Y no solo eso, sino que lo que has dicho justamente al empezar el programa del panel de Funcas, que decía que esa recesión, que íbamos a llegar a España, esa recesión a final de año, porque entramos en recesión técnica cuando se producen durante 2 trimestres consecutivos negativo. De hecho, fue uno de los debates que tuvieron el otro día entre Pedro Sánchez y Feijóo sobre el plan energético, sobre esas medidas que había que adoptar, en el que el presidente del Gobierno decía que no íbamos a entrar en recesión, pero ya el Funcas ha dicho que sí, que se prevé que entremos en recesión. Sí, aprovechando que está José Ramón, son 2 temas distintos, me parece a mí. ¿Eh? O sea, sí, pero como él está hablando de la pero en este caso son 3, sí. O sea, él ha dicho 2. Una cosa es que vayamos al paro, es decir, que haya menos cotizantes, es decir, que haya menos ingresos, y otra cosa es la seguridad social como tal, cómo funciona. Y luego ya cómo Entonces, está la yo economía siempre que se habla de seguridad social, creo que es muy importante explicar que la seguridad social en España no paga solamente las pensiones contributivas, que son aquellas que realmente está pensado para eso, porque son las que ingresan dinero, sino que paga dádivas extras que sobran todas y que no tiene ningún sentido colocarlas en el tema de las pensiones, en el tema de la seguridad social. De la misma manera que no tiene ningún sentido que con el recibo de la luz pagáramos los letreros del ayuntamiento, ni el recibo del gas pagáramos, qué sé yo, pues eso, el coche del alcalde. Entonces, a mí me gustaría saber, si quitáramos todo eso, ¿qué pasaría con las pensiones hoy en España si solo sirviera para las contributivas? Y otra cosa distinta es que la que viene ahora, como hemos perdido cantidad de gente que ingresa dinero en eso, pues estamos en una situación excepcional, que es un tema distinto. ¿Quieres que te dé los datos? Y lo último, te lo prometo que el próximo día que venga te lo sí, tengo. Es importante esto para aclararnos. Sí, no lo tengo en estos momentos, entonces, pero seguiría habiendo déficit. Vale, pero igual mucho menos. Y lo que no tengo claro yo que sería mejor, no para el trabajador ni para el Estado, sino lo más justo es si se computaran 20, 30, 40 años o toda la vida laboral, que por antes sería lo más justo. Pero no lo sé, no me he parado a pensar, pero que hay gente que le va bien una cosa y hay gente que le va bien a otra, porque evidentemente hay mucha gente que los últimos años de su vida tiene un sueldo mejor, pero hay mucha gente que los últimos años de su vida, como los echan a los 50 y no los recupera nadie, tiene un sueldo un desastre. Sí, ahí con lo cual, igual resulta que si pasas a 45 te encuentras que no estás en paro 10. Ahí entraría la posibilidad de ligarlo a los periodos donde más ejercicio
económico has generado, es decir, más retribución a ser... Que pudieras escoger tú los 20 años mejor. Eso ya se dijo, pero eso me extrañaría que cualquier gobierno no acepte eso, porque eso de ir a favor del ciudadano es una cosa que probablemente esté en los anales de la historia. Igual en el caso de Adán e Eva, si hubieran tenido seguridad social, se hubieran planteado porque eran dos. Pero no me creo yo que un gobierno en Europa ahora mismo se plantee lo mejor por el ciudadano. Cuando se pasó de los 15 a los 25 se redujo en un 5%, y si ahora se quiere pasar de los 25 y se hace para reducirlo, no para aumentarlo. O sea que déjame decir una cosa antes de que entre Enrique. Es decir, cuando hablo de reducirlo, son las pensiones futuras, no las actuales. O sea, esto que quede bien claro. En estos momentos, las pensiones actuales se van a ir revalorizando, de acuerdo a lo que está planteado en este momento por el Gobierno, al IPC. Medio. Al medio. Sí, al IPC medio. Pero solo serían en el caso de las nuevas pensiones. O sea, no es retroactivo. No es retroactivo. Pero en el caso, por ejemplo, que te beneficie una retroactividad, ¿no la puedes pedir? No lo creo. Eso ya no creo, me parece que no. No, porque eso, y es retroactivo y además, porque esto tiene unas enormes complejidades técnicas, además como se ha hecho hasta ahora cuando se ha aumentado, se implementará con el tiempo. No es que el 1 de enero de 2025 se decide que los pensionistas tendrán en cuenta sus últimos 35 años. Empezamos a lo mejor con todo. O sea que Entonces tiene muchas complejidades técnicas. Me parece inteligente la postura del Banco de España. Si se trata de proteger un poco el poder adquisitivo de las pensiones, más que ver toda la longevidad, porque al principio pues tienes contratos basuras, pero hay gente que se puede encontrar en paro con 55 años y todo lo que hay muchos, entonces que se puedan elegir los 25 mejores, ¿no? Me parece. Y eso tiene, eso hay que hacer mucha estadística, bueno, lo que hace José Ramón. Y sí, en cuanto a las pensiones, que van a tener que modificarlas y que se tiene que reformar, es evidente, porque el gran agujero del déficit público son las pensiones y la sanidad. Claro, eso es seguridad social. Es decir, cuando se dice también el déficit de la seguridad social, hay que ver que no solo paga las pensiones, paga el paro, que yo sepa, ¿verdad? Y paga. Por lo tanto, yo que siempre he defendido un modelo ideal que sería que las pensiones se pagaran con los impuestos y no con las cotizaciones, ¿verdad? Para hombre, que el Estado intervenga y complete, me parece elemental. O sea, bien, no le tengo. Ahora, que hay que reducir, hay que controlar ese gasto, es un problema, por cierto, europeo. Ya estaba en mente del Gobierno porque elaboró ese plan de recuperación justo cuando lo había pactado con la Comisión Europea, que el borrador circuló el año pasado, y ahí es donde indicaban que iban a bajar, que iban a ampliar ese cálculo a 35 años y que se iban a bajar las pensiones. ¿Cuántos se iban a bajar? Pues de aprobarse un 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% se mantendrían en el mismo importe y un 10% restante recibirían una cantidad más alta. Ahí interviene mucho, y solo acabo que porque eso me gustaría que también lo desarrollara José Ramón cuando Antonio ha terminado, que hay un tema que hay que saber, es decir, las pensiones en España, a diferencia de en Alemania, Francia, etcétera, son muy, muy, muy justitas en su mayoría, Entonces, él publicó una vez, José Ramón, que realmente las pensiones altas eran como el 5%, que, por cierto, las pensiones altas, y lo sé muy bien, suponen una merma de ingresos brutal para ese nicho de personas, pues eso, que han ido ganando dinero. Cuando se dice de rebajar las pensiones, hay que ver que rebajar una pensión de 900 euros para quien vive en Madrid, hay que tener mucho cuidado. Teniendo en cuenta la inflación actual. Perdona, Antonio. Antes de que entre... Me iba a ir a la big picture, en vez de ir a algo tan concreto que creo que lo habéis comentado perfectamente. Mira, la única verdad de la izquierda es que siempre miente. Y cuando me decís, no, es que puede que entremos en recesión, en el año 2011 Elena Salgado declaró a la Comisión Europea que el déficit de España era del 6%, y 2 meses y medio después, cuando gana Rajoy las elecciones, revelamos un 9,2%, 3,2% más que Calvet, que son 30.000, 40.000 millones de euros más de desviación del déficit público. Sí. Una tasa de desempleo del 23%, llegamos al 27% hasta la reforma laboral y empezó a caer hasta mínimos históricos. Por supuesto, siempre nos recuerdan que la mayor tasa de desempleo en España ha ocurrido con Mariano Rajoy. Oiga, que usted me dejó un 9,2%, más el déficit de tarifa del sector eléctrico, que lo tuvimos que asumir a capón, si os acordáis,
Y tuvimos que recuperar todo esto con una reforma laboral que nos llevó a mínimos históricos de tasa de desempleo. Big picture con las pensiones. Yo no sé si voy a cobrar mi pensión. Y ya empiezo a dudarlo. Porque aquí lo que debería haber es de verdad un acuerdo de sostenibilidad razonable. No podemos hacernos trampas en el solitario. Políticas de empleo, políticas de natalidad, políticas de inmigración regular con contrato. Oye, yo lo recuerdo muchas veces, a mí cuando se habla tanto de la inmigración y se frivoliza tanto, recordemos que a finales de los 90 España pegó un boost económico increíble precisamente por la inmigración regular que vino, hizo aquellos trabajos que los españoles de media no querían hacer. Que acompañaba la ola de recuperación económica después del ciclo recesivo que tuvimos en los gobiernos de Felipe González, sin duda. Pero es que si no es impagable, la bolsa de la Seguridad Social, que recordaba muy bien Calvet, que no es solo las pensiones, que son los subsidios de desempleo, y tenemos un 12,6% de tasa de desempleo que algunos dicen, bueno, en comparación con cómo estuvimos, el doble de la Unión Europea. El doble de la Unión Europea. Sí, señor. 400 y pico mil personas rentando menos en la Seguridad Social justo en este mes de agosto. Es que este es el agujero que están creando. Podrían aprovechar una recaudación récord para empezar a crear medidas de ahorro, de eficiencia, amortizar deuda, intentar acabar con el déficit de tarifa, asumir costes políticos de la energía. Hay muchas medidas. Podrían bajar impuestos para incentivar la inversión. Y no lo están haciendo. Por tanto, no es solo el tema de las pensiones, es que es mucho, porque es el presente de una gente muy desfavorecida que se lo ha trabajado toda su vida para tener algo y que ahora tiene que hacer frente a un 10,6% de inflación. A mí que me expliquen cómo compra un mayor de 65 años carne, o cómo va a comprar pescado, o cómo ha podido comprar una sandía. Y es la gente que ha trabajado para que gente como yo, que tengo 44, estemos aquí. Y a mí me da vergüenza como político que haya un gobierno que sea capaz de abandonarlo de esta manera y mentirles todos los días como están mintiendo. Quiero daros un dato porque creo que es muy importante este dato. Hablamos de la jubilación a los 65, hablamos de la jubilación a los 67, 35 años de media de cotización. Voy a haceros la pregunta porque creo que aquí hay mucha gente con mucho conocimiento. ¿Sabéis cuál es la edad media de jubilación a 31 de diciembre del 2021 y a 31 de diciembre del 2015? 50 y pico. ¿Alrededor del 63? No, 50 y pico. 61,4. 61,4 el 31 de diciembre. Y a 2015 era 60,4. Solo del 2015 al 2021 ha crecido un año la media de la jubilación del año. Es decir, en este año la gente, y los datos a julio... ¿Pero por qué? Los datos a julio, Porque a mí me preocupa no el hecho, sino el por qué. ¿Por qué se puede hacer eso? Pues, hombre, O sea, porque yo... por los planes de prejubilación, por yo te doy el dato. Pero que ahora falta el análisis. Claro. Yo te doy el dato, pero el dato es, y no es que lo diga yo pensé que era peor, yo pensé que eran 50 y pico. Para más análisis y antes de entrar con el tema que nos viene a traer José Ramón Riera, que es sobre los impuestos que ha recaudado el Gobierno en el mes de julio y acumulados, tengo que contarles que los vecinos con calefacción central van a enfrentarse este año a unas facturas totalmente desorbitadas porque se va a septuplicar su factura con respecto al año 2019 y se va a duplicar con respecto al año 2000, o sea, al año pasado. Es decir, van a pagar más las personas que vivan en un piso con esa calefacción central que a lo mejor personas que vivan en un chalet, y esto lo que ha ocurrido es que el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas lo ha denunciado, se han reunido con Pedro Prieto, que es uno de los cargos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y en el encuentro lo que le piden son dos cosas fundamentalmente. La primera, que se extienda esa tarifa regulada de gas a todas las comunidades de propietarios con calefacción central, porque en este caso no se encuentra regulada, y luego también se ha solicitado una reducción del IVA del 21 al 5% en la factura del gas. Pero eso es algo que preocupa, que si no actúan ya, las familias se van a encontrar con este problema. Bueno, hay una solución, que es que todos pasen a contador individual, que en teoría es lo que está legislado en Europa, tampoco nos engañemos, porque la calefacción central, en teoría, hace 1 o 2 años que tendría que estar desapareciendo en España. Ya, pero no es posible. Por es una directiva europea. No es posible en muchas instalaciones. Bueno, claro, la solución es reinstalar, cambiar todas. Esta circunstancia afecta a 12 millones de españoles. Sí, señor, y yo soy uno de ellos. Y no se acaba ahí el azote, porque es que, claro, la medida sería, bueno, pues se corta la calefacción, o se corta... Claro, y entonces,
como hay muchas personas mayores, somos una nación ya envejecida, etcétera, tienes que ir a la calefacción eléctrica en tu casa y mírate cómo se va a poner el precio. O sea, que estás cogido sí o sí. En efecto, pero sí que es verdad que el problema que había con eso desde hace muchos años es que en todos los edificios que hay gente friolera, siempre hay alguno, hace que el resto tenga que estar todo el invierno con la ventana abierta por el calor que generan las calefacciones. Claro, entonces eso, sin haber subido nada y ahora un dispendio económico del poco dinero si además que está multiplicas, llegando, del poco dinero de Next Generation que está llegando a las comunidades autónomas para que estos se lo repartan, va mucho de este dinero, un porcentaje importante, a precisamente al entorno familiar para la renovación de todo el sistema de calefacción. Es decir, hay dinero, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, es decir, solo hay un 30% de intensidad en la ayuda. Es decir, si tú tienes que gastarte en una comunidad de vecinos 100.000 euros, es decir, los propietarios o los dueños tienen que pagar 70 y les dan 30 para hacer las reformas necesarias, es decir, para poder adaptarse a los nuevos temas, que esa es la barbaridad. Es decir, hay que hacerlo, si es que tenemos que renovar estas situaciones de antiguas, es decir, pero si tenemos fondos, apliquémoslo correctamente, ¿Qué habría que hacer según tú? ¿Qué porcentaje habría que hacer? Porque yo el 100% tampoco. No, 70-30. O sea, al revés. 70-30. Eso supone cambiar la normativa comunitaria, es decir, hay que... ¿Sí? Claro, porque son, hombre, todos los fondos comunitarios, la gran mayoría son, como dice José Ramón, es decir, se participa y se obliga a invertir al ayudado, una parte, ¿no? Sí, pero ¿qué parte? Entonces, las partes que se dan están tipificadas en la normativa comunitaria, que se puede cambiar y que se pueden contemplar, pero hay que trabajarlo allí. El jefe de estudios de la CEDA, Luis Pinedo, el otro día publicaba un informe de cómo se puede hacer de forma rápida y efectiva para pasar justo del 30-70 al 70-30. Exacto. Sí, pero la COE tiene... Oiga, que hablen con la COE. Exactamente. Hombre, por favor, que es el organismo que tiene muy claro cómo se puede hacer esto, que para eso está... No, pero si estoy de acuerdo, lo que pasa es que quiero decir, pues que se puede hacer, porque lo que pasa es que hay que pero es importante saber que depende de una directiva europea y no de... Hay que hacerlo a dos niveles, pero uno es a nivel europeo, sin duda. Pero es por eso, porque no solo la tarifa regulada está vetada para las comunidades de propietarios, sino también la reducción del IVA en el gas. Entonces tenemos ese problema que viene como muy bien. Pero supongo que no es un problema de las comunidades, es un problema... Claro, a nivel de directiva europea. No creo. Me parece que el problema está en que todo ese tipo de deducciones tienen un máximo de gasto en gas, o un mínimo de gasto en gas. Entonces, como las comunidades hay un contador único, se saltan eso. Eso es como si las desgravaciones de Hacienda fueran por edificios. Dices, hombre, que yo vivo en un chalet y me desgrabo una burrada y en cambio usted que vive en una birria, pero claro, es que son 1000 vecinos, multiplicado por 1000 le da la renta que le da. Que hablen de las becas de Cayetanas, Mónica García, pero luego de los pisos con calefacción central no digan nada. No, y el gran error fue deshacernos de las maravillosas calderas de carbón que teníamos. José Ramón Riera, los datos que tenemos sobre la recaudación de impuestos en España en estos meses. Vamos a ver, seguimos, y perdóname que diga la palabra, en una orgía de ingresos. El gobierno está aprovechando la coyuntura hasta que se le acabe, es decir, no le da la gana deflactar para nada el tema del IRPF, es decir, en el mes de julio se han recaudado en impuestos directos 25.364 millones de euros directos, que fundamentalmente lo componen dos, que son el IRPF y el impuesto de sociedades, que suponen 4.621 millones de euros más de recaudación. Aquí quiero decir una cosa porque es muy importante. De ese incremento de los 4.621 millones, 4.300 corresponden a IRPF y 300 corresponden al incremento del impuesto de sociedades. Es decir, en julio se han recaudado 350 millones más que el año anterior en impuesto de sociedades. Luego están los impuestos indirectos, que se han recaudado 13.375, y vemos, si fijamos en los datos que he publicado, solo se han incrementado en 691 millones. ¿Por qué?
porque ya empieza a notarse el parón del consumo. Ya hay un parón del consumo y por lo tanto se está recaudando menos de lo que se recaudaba, o sea, se está reduciendo el nivel de consumo y por lo tanto solo de esos 691 hay cerca de 100 que corresponden a hidrocarburos, de más a pesar de las subvenciones, y el resto va para IVA. Con lo cual, a pesar del parón del consumo, el Gobierno ha recaudado casi 40.000 millones de euros en un solo mes y 5.750 millones en el mes más que el año anterior. Pero claro, si esto lo llevamos al total de acumulado a julio, resulta que en impuestos directos hemos crecido en 12.963 millones más de recaudación, en indirectos todavía, como llevamos los 6 primeros meses del IVA bien potentitos, 9.000 casi 400 millones. En total, el Estado se ha llevado en recaudación 146.000 millones, que supone nada más que 22.000, casi 300 millones de euros más que en julio del año pasado. Y esto es una barbaridad. El impuesto de sociedades, por ejemplo, Sí. ¿por qué es? Porque no sé si tiene que ver algo con los tipos fijos, que se pusieron en España el 25% a cargar las sociedades, pero cuando las sociedades hacen grandes inversiones, ni más de tienen unas deducciones, y ese tipo fijo tengo entendido que se incrementó hasta el 15%, eso es algo que no pasaba en España. No, ¿Es por eso? Vamos a ver. Fundamentalmente viene por un tema. Es decir, es cierto, es decir, la economía, si tú comparas la economía del primer semestre del año pasado, todavía con los beneficios que ha dado las empresas en el primer semestre de este año, todavía han sido más altos este año que el año pasado. No olvidemos que esto es muy importante. Cuando tú cierras el ejercicio del 2021, has dado unos beneficios. Y a partir de enero, Hacienda a las empresas, a las grandes empresas, les dice: los impuestos de sociedades que usted me va a pagar van a ir de acuerdo al resultado del año anterior. O sea que si usted pagó un 25%, este año, pase lo que pase, hasta que liquidemos el 31 de diciembre, te voy a cobrar el 25%. Y eso es lo que está pasando. Es decir, el año pasado, el cierre del 21 venía afectado por el 2020. Como el 2020 fue bajito, el impuesto que se pagó mensualmente no era demasiado alto. En el 2021 ha habido otra realidad y ahora lo que viene es afectado. Cuando en el segundo semestre las empresas empiecen a tener problemas de liquidez, se van a encontrar pagando impuestos de sociedades mucho más altos de los que realmente le corresponden, que se ajustarán a enero del 2023, cuando presenten los nuevos resultados. Eso que estás diciendo es lo que va a pasar si lo de autónomos va a misa. Exacto. Porque va a pasar lo mismo, se va a contabilizar a pagar lo del año anterior y el Estado te devolverá el siguiente año. Entonces vamos a una pregunta, porque si el tema de la deflactación del IRPF se aplicara, de esos 3 ingresos que has dicho, de esos 3 incrementos, el primero bajaría, o sea, el primero, evidentemente el Estado recaudaría menos, pero probablemente en el segundo recaudaría más. Claro, porque habría más dinero en manos del consumidor. Más o menos, ¿has podido estudiar qué compensación estaríamos hablando? Vamos a ver, ¿cuánto dejaría de perder? No lo he hecho fino, pero aproximadamente debería haber recaudado 3.000 millones menos en arriba y haber recaudado unos 1.100 más abajo. El Estado perdería. O sea que si pierde 3.000 arriba, no pierde 3.000, pierde 1.500. Pierde 1.800 millones. En cambio la gente gana 3.000. Sí, la gente gana 3.000. Con lo cual compensa bastante que pueda perder para que la gente gane y no pierda tanto como da. Vale. Esto todavía son más miserables. Esto en el mes de julio. Esto es solo un mes. Eso indica que todavía son más miserables. Que los impuestos indirectos cada vez sean menores. Claro, vamos a ver. El gran problema que en estos momentos, o sea, tú cuando pagas el IVA, o sea, ¿quién paga el IVA? El consumidor y las empresas que generan valor añadido. Es decir, por eso se ha impuesto el valor añadido. Es decir, si tú vendes más de lo que y con más margen, pues pagas impuestos, si no, pagas menos impuestos de IVA. Pero el gran recaudador es el consumo. Y el consumo se está reteniendo. Y el consumo se está reteniendo porque hay una cosa clarísima, y es que las familias tienen que haber menos liquidez para gastar. Y por lo tanto, aunque gastan más,
realmente lo que compran es menos cantidad. Su dinero vale. Enrique. Sí, yo quisiera debatir con esto, porque antes de que don Antonio le vuelva a dar un palo al gobierno, y así me lo da a mí también, porque yo esto lo veo, o sea, la economía también no va de país A y país B, sino que va también, sobre todo la coyuntural, va de las condiciones que tiene este país. No pude entrar a tiempo para decir que en efecto en este país no se gastan ni se dan a las comunidades, etcétera, pero eso ya es un problema estructural. Es decir, aquí no podemos ni sabemos gastar los fondos europeos por la administración que tenemos y por el problema de las autonomías. Y eso hay que decirlo, eso es estructural. Pero bueno, yendo a eso, hay dos aspectos que son una bendición para un gobierno de un Estado superendeudado, porque aquí debemos hasta la camisa, no se le puede. Que es la inflación, que son la deuda, que la deuda va disminuyendo a medida que la inflación aumenta, y después, en efecto, el aspecto recaudador, como ha señalado muy bien. Entonces, el problema es que todos los demás aspectos, primero, si el país no está endeudado, eso ya no es un... O sea, a Alemania eso no tiene deuda que... Pero a Italia, a España, pues sí le viene bien que en efecto, porque debes menos. Es decir, como tú debes lo mismo, pero la misma cantidad de euros, pero tu euro ya vale bastante menos, pues claro. Pero bueno, el problema es que hay dos opciones. Una es deflactar para mantener el consumo, que es lo que dicen. Pero otra opción es aprovecharse para el grave problema macroeconómico que tiene España, que es la deuda que tiene, que es lo que está siguiendo este gobierno, e intentar compensar las graves o las más graves secuelas sociales, ¿no? Que es lo que está intentando hacer con eso y tal y cual. No, yo creo que el segundo modelo es estudiable. Yo creo que hay otra, que es despilfarrar más, que es lo que está haciendo el gobierno de España. No, eso es indiscutible. O sea, que este gobierno... O sea, aprovecha lo que más le entra para tirar más dinero a sus amigos. Tiene dos grandes... Claro, estoy de acuerdo. Es decir, el problema es que puede hacerlo, o puede decir que lo hace para para limitar el sufrimiento de determinadas clases desfavorecidas, y después lo que hace es derrochar y tirar el dinero en estupideces que incluso nos salen más caras. En eso estoy de acuerdo. Es decir, los dos grandes problemas de este gobierno es que no ha hecho las reformas estructurales, tampoco las han hecho los anteriores, necesarias, y la segunda es que tira el dinero en cosas que son nocivas. Eso estoy de acuerdo. Pero vamos, como teoría económica decía que el segundo punto para un país tan estudiado tan endeudado como España es estudiable. Perdón. Solo una duda, y creo que tú me la puedes contestar mejor. Con la subida de tipos de interés ahora del Banco Central Europeo, sí, la deuda española empezará a costar cada vez un poquito más, ¿no? ¿Cómo hace frente ahora el gobierno de España? Endeudándose menos. Claro, pero ¿se va a poder endeudar menos? Ese es el tema. Si recauda por otro lado, siempre se endeudará menos. Pero incrementa el gasto público. Es decir, si el problema es que como ha eso decidido es lo que meterse, perdóname que lo diga en estos términos tan sueces, pero en una orgía de gasto tan brutal, que al no hacer medidas de contención con la subida de tipos... De gasto nocivo. Estoy de acuerdo. Todo pasa por la reducción de gasto público. Os doy un número. 30 de junio. Ingresos del Estado, consolidado. 251.000 millones. Gastos del Estado, 280.000 millones. Déficit, 29.643 millones. Con récord de ingresos nos hemos gastado récord de gastos y nos hemos endeudado en 30.000 millones. A una pausa de publicidad, no sin antes recordarles a aquellos espectadores que todavía no sean del Club de Amigos, que se hagan del club, que llamen al 91 616 24 64 para que nos ayuden, para que formen parte de esta comunidad y podamos seguir luchando por la verdad y sobre todo para darle luz a esas noticias que no van a ver en otros medios de comunicación. 91 616 24 64. En unos momentos volvemos. Vemos que aquí en Cataluña la violencia está monopolizada por el independentismo y por el islamismo. Y son en este momento los dos movimientos sociales que tienen que estar vigilados porque son capaces de dar un paso más hacia la lucha violenta. Y no saben para acá, yo creo que la próxima vez que lo hagan será de una forma más radical y más violenta.
2:25 de la tarde y tenemos con nosotros a Eduardo Morán. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos vas a hablar porque todo el mundo conoce al final lo que son las lentillas, pero no todos conocen que puede usarse también cuando tienen presbicia, ¿no? Entonces, este término mejor que nos lo explique a los espectadores que lo va a manejar. Sí. O sea, todos sabemos que cuando pasamos los 45, pues tenemos que tener una ayuda para cuando queremos leer de cerca, y mucha gente entiende que tiene que ser con gafas. Y aunque los cristales, que se llaman progresivos, que en las gafas funcionan muy bien, existen las lentes de contacto que actualmente llevan ya varios años, pero actualmente tecnológicamente han avanzado un montón y solucionan muchísimo, porque tienen como grandes ventajas con respecto a las gafas, que no solamente hay que leer en la posición inferior, como leemos con las gafas progresivas, sino que en cualquier punto del campo visual podemos tener. Entonces, para todo el tema que ahora estamos con ordenadores, con distancias entre lejos y cerca, la presbicia se corrige y muy bien con lentes de contacto. Porque al final no es más que la vista cansada, ¿no? Es vista cansada. Vamos envejeciendo, vamos perdiendo un poquito la capacidad de que nuestro ojo haga el enfoque tanto de lejos como de cerca. Claro, porque la pregunta es evidente, me has contestado sobre si pueden usar lentillas esas personas que tienen esa vista cansada. ¿Es recomendable usarlas durante mucho periodo de tiempo? ¿Es mejor usar gafas? Eso... Sí, de hecho, no solo es recomendable, sino que son pacientes o son personas que se adaptan muy bien a las lentes de contacto, que muchas veces pensamos, ay, pues parece que no voy a aprender a poner, es al revés. Por la propia fisiología de la córnea tenemos algo menos de sensibilidad corneal, entonces la adaptación es muy cómoda, o sea, no se siente, igual que a lo mejor en otros periodos más infantiles, que cuando ponemos una lente de contacto nos puede dar algún tipo de problema mayor. Con la presbicia lo conseguimos, y dependiendo siempre un poco qué tipo de actividad hagamos, un poco laboral o de ocio, nos resuelve un montón de cosas, porque no dependemos de lo que es una montura como tal, ¿no? O sea, aparte de los mencionados, ¿qué ventajas además tiene con respecto a unas gafas progresivas? Sí, he comentado un poco antes, o sea, la idea está un poco que la posición de mirada en la gafa está hecha. O sea, en la gafa tenemos en la parte inferior, va paulatinamente, progresivamente, como dice su nombre, va ampliando el campo de cerca, pero en la posición de lejos no tenemos campo de cerca. En cambio, en las lentes de contacto, en cualquier posición de mirada tenemos campo de lejos y campo de cerca, y nuestro cerebro selecciona inconscientemente. ¿Y se pueden combinar ambas? ¿Es recomendable? Sí, de hecho lo habitual es que se combinen, o sea, quiere decir que cualquier usuario de lente de contacto al final tiene unas gafas, las usa. Ahora con los materiales nuevos que hay en lentes de contacto, el horario de uso es prácticamente completo, pero cuando nos quitamos las lentes de contacto al llegar a casa o queremos hacer una actividad específica, pues nos ponemos nuestra gafa. Pues ya lo saben, para aquellos espectadores que sean del Club de Amigos, tienen el primer mes de prueba gratis y además un 15% de descuento. Y no solo eso, sino que pueden recibir unas gafas de sol gratuitas si se hacen con unas gafas progresivas. Es así, ¿verdad? Muchísimas, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Para hacerse o para ir a Morán Óptico, llamen al 91 544 91 75, que es el que se encuentra en CEA Bermúdez, o al 91 519 25 08, que se encuentra en la calle López de Hoyos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de seguir, nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad, pero solo son 40 segundos y enseguida volvemos. Las 2 menos 20, lo prometido es deuda, no hemos tardado nada, pero ahora tenemos que ver las declaraciones que hizo ayer Santiago Abascal en esta casa en El Gato al Agua. Es una recopilación que hemos hecho porque la verdad es que fue un discurso muy contundente y que aclara mucho las ideas. Tras una intensa jornada en el Congreso de los Diputados, el presidente de Vox, Santiago Abascal, analizó el inicio del curso político en El Gato al Agua. Precisamente como los programas políticos parece que son papel mojado y que los políticos se han acostumbrado en España a mentir sobre sus programas y a mentir sobre sus pactos. De hecho, ahora estamos padeciendo un presidente del gobierno carente por completo de legitimidad porque ha engañado a los españoles. ¿Cuál es el mecanismo que le queda a los españoles para forzar a los políticos a cumplir con sus deseos? ¿Qué ha venido pasando durante todo este tiempo para que se hayan tomado tantas decisiones contrarias a los intereses de los españoles en el Congreso de los Diputados sin que a los españoles se les haya consultado? Porque el artículo 92 de la Constitución prevé que a los españoles se les pueda consultar sobre asuntos de trascendencia política. En otros países se hace con mucha regularidad, como Suiza, en Italia también se hace, en algunos lugares son vinculantes. Aquí no existe la figura del referéndum vinculante,
pero a ver quién es el que se atreve a saltarse la voluntad de los electores, la voluntad de los españoles tan claramente. Por eso nosotros le decimos al gobierno, le decimos a Pedro Sánchez, le decimos a los comunistas que tengan el valor de someter a votación, por ejemplo, sus obsesiones climáticas, con las restricciones que implican para las clases más desfavorecidas. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, y nosotros tenemos la obligación de decir a quién gobierna, ya que ha aprobado a través del Congreso de los Diputados, con el aplauso de todos los partidos, salvo Vox, que se opuso, una ley que prohíbe a los españoles no solo explotar nuestros recursos energéticos, sino explorarlos. Prohíbe la exploración. Eso tendrán que decidirlo los españoles, o vamos a decidirlo los políticos en el Congreso, todo a espaldas de la gente cuando le afecta de una manera tan clara en su día a día. Y esa es nuestra reflexión. Bueno, la posición de Vox estaba fuera de la agenda política, pero hoy la posición de Vox marca también la agenda política, no solo en materia climática o energética. Todos los debates que estaban prohibidos, Vox los ha vuelto a poner en la palestra. Me refiero al debate sobre el estado de las autonomías, que parecía un debate zanjado. Las autonomías habían venido aquí para quedarse y nadie las podía cuestionar. Hoy hay un partido político, que es el tercero de la nación, que cuestiona abiertamente el estado de las autonomías. No se podía hablar de la defensa de las fronteras, de la inmigración ordenada. Hoy es un debate principalísimo en España. La legalización o ilegalidad de los partidos separatistas. Sobre esto no se podía hablar. Y las políticas de género eran un asunto con el que ocurría prácticamente lo mismo. Vox ha venido a ponerlas todas encima de la mesa y nos hemos dado cuenta de que tenemos el apoyo de muchísimos españoles que no nos votan y que incluso probablemente no nos voten nunca. Y por eso creemos que esos españoles no están representados, que los partidos a los que pueden votar por otras razones toman decisiones también en contra de ellos mismos. ¿Por qué un español de izquierda va a estar obligado a votar a Vox solo por la cuestión climática? Igual puede tener la oportunidad de votar en un referéndum sobre esas decisiones absolutamente suicidas que han tomado la mayor parte de los partidos en el Congreso. Es decir, la democracia está muy lesionada y algunos se refugian en el parlamentarismo. Los mismos, por cierto, que han cerrado el Parlamento y los mismos que lo han aceptado. Sin ninguna duda, las que afectan a la financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Hemos podido hacerlo con mucha menos fuerza y contundencia de la que nos gustaría, porque estamos en un pacto de gobierno en Castilla y León, pero hemos podido hacerlo en lo que afecta a sindicatos y organizaciones patronales. Pero no tenemos ninguna duda de que todo el gasto político superfluo y el gasto político asociado al Estado autonómico, que es un gasto excesivo, se puede recortar. Pero no solo hay que recortar gasto superfluo, hay que hacer que el dinero esté en manos de aquellos que han sudado por él, de los españoles, que están en mitad de esta gigantesca crisis energética y de inflación, padeciendo unos impuestos abusivos, con un Estado y con un gobierno absolutamente depravados que dicen que las empresas aprovechan la situación, pero el propio gobierno aprovecha la situación para hacer caja, para recaudar mucho más. Yo creo que lo que hemos hecho en Castilla y León es un pequeño ejemplo de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, porque haríamos mucho más si gobernásemos en solitario, y también otros dan pequeños ejemplos de qué es lo que están dispuestos a hacer. Hoy el Partido Popular en Andalucía directamente ha defendido la Agenda 2030, ha creado un organismo, un chiringuito para la defensa de la Agenda 2030, y no para colocar a un amigo del señor Juanma Moreno, sino para que lo presida directamente el señor Juanma Moreno, es decir, que están de hoz y coz metidos en esa agenda globalista. Nos podríamos poner de acuerdo precisamente sobre el respeto a nuestras respectivas soberanías. La Unión Europea está instalada a través de los burócratas de Bruselas y de los políticos del consenso progre, populares y socialistas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que votan prácticamente lo mismo en todas las cosas, en una deriva federalista que consiste en entregar cada vez más competencias a la Unión Europea, y el que se opone a eso directamente es anatemizado y se dice que quiere salir de la Unión Europea, que quiere terminar con el euro, aunque simplemente esté diciendo que prefiere una Unión Europea como la que teníamos en el Tratado de Niza, donde el Estado-nación no estaba en cuestión, donde nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas, pero donde la soberanía no estaba en riesgo. Yo creo que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y veo con muchísima esperanza esa reacción soberana en muchas naciones. En Italia, con Giorgia Meloni, todavía no se han celebrado las elecciones, pero las encuestas son verdaderamente halagüeñas. En Suecia, recientemente, con nuestro socio, que ha conseguido ser el segundo partido, pero hay otras reacciones soberanas, como la que se ha vivido en Chile recientemente, a todas partes. Pero es muy fácil, porque es que el Partido Popular no quiere ir a ningún lado. El Partido Popular
se conforma, mejor dicho, con expulsar a Pedro Sánchez del poder. Y nosotros también queremos expulsar a Pedro Sánchez del poder, con tantas o más ganas que ellos, pero no para sentarnos simplemente en los sillones del Banco Azul, no para sucederles, no para heredarles, no para hacer las mismas cosas o parecidas. El Partido Popular ya nos demostró lo que fue capaz de hacer con una mayoría absoluta. ¿A qué está dispuesto Vox? A derogar toda la legislación de la izquierda, a derogar toda la legislación sectaria, ideológica, que atenta contra la libertad, que atenta contra la unidad nacional, que atenta contra la igualdad de los ciudadanos, que es la legislación que ha llegado a España desde el zapaterismo. Y eso hay que acabar con ello de un plumazo, es que no hay que reformarlo, hay que derogarlo directamente. Entonces Vox es realmente ambicioso, por eso nosotros apelamos a ese cambio profundo, a un cambio radical, a un cambio que vaya a la raíz del problema. ¿Para qué? Pues para algo que creo que comparte la mayor parte de los españoles, voten lo que voten, que España siga unida, que nuestra democracia se salve, que la soberanía sea respetada, que la libertad en todos los órdenes sea un valor no pisoteado y que los españoles seamos iguales ante la ley, seamos hombres o mujeres, e iguales en todo el territorio nacional. Bueno, por ahora nos estábamos conformando con derogar leyes. Claro, si a veces lo que no hay que hacer es aprobar tantas leyes. Si probablemente uno de los problemas de España es la proliferación legislativa. Se hacen leyes para todo, para decidir sobre cualquier cuestión, para entrometerse en la vida íntima de los ciudadanos, para entrometerse en las relaciones entre hombres y mujeres, como acabamos de ver. Sí, pero claro, no son solo leyes a nivel nacional, son las respectivas leyes a nivel autonómico, como ocurre con las leyes de memoria histórica. Es que para ser ciudadano de pleno derecho en España hay que ser catedrático de Derecho Administrativo. Los ciudadanos están indefensos ante esa proliferación legislativa, están indefensos ante prácticas abusivas de grandes empresas, ante la complejidad de la factura de la luz, del gas, ante la complejidad de la declaración de la renta. Si la Constitución no es suficiente para el Tribunal Constitucional, que aunque está pidiendo una parte de las clases en español en estos momentos, no garantiza algo que a nosotros nos parece que debería garantizarse, es que cualquier español pueda escolarizarse íntegramente en su lengua materna, que es además lengua común de los españoles y lengua oficial del Estado, en cualquier sitio de España. En Galicia, donde no es posible, en Valencia, en Cataluña, en Baleares y por supuesto en mi tierra, en el País Vasco, que eso sea posible. Y eso hoy no es posible. No es posible ni siquiera con las sentencias del Tribunal Constitucional, que únicamente piden que puedan darse algunos contenidos o algunas horas en español. Nosotros somos partidarios de una ley mucho más firme que garantice que quien quiera estudiar íntegramente la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles pueda hacerlo. Bueno, evidentemente es en estos momentos una posición de gran confrontación. Nosotros sabemos que eso va a ser muy difícil con el Partido Popular, pero hay otros países que han logrado una reducción drástica, como Polonia o Hungría, con políticas de natalidad, ayudando a que el aborto prácticamente desaparezca. Si dependiese de nosotros, pues todas las políticas serían mucho más firmes. Si las tenemos que negociar, pues las políticas serán pues no tan firmes como a nosotros nos gustaría. Bueno, evidentemente nosotros pedimos a Pedro Sánchez que vaya al Congreso para pedir autorización para todo, para mandar un solo soldado español, para cambiar la posición en política internacional sobre el Sáhara, sobre cualquier asunto. De hecho, yo creo que Vox se ha convertido en el paladín de la defensa del Parlamento y del Congreso de los Diputados. Ganamos un recurso en el Tribunal Constitucional porque había sido cerrado el Congreso de los Diputados con la excusa de la epidemia. Nosotros vamos a exigir que cualquier decisión que afecte a los españoles, y una de esas es tan importante, que el Gobierno tenga que acudir al Parlamento a defenderlo allí y a solicitar autorización. Bueno, yo estoy esperanzado y estoy muy tranquilo, sobre todo porque Vox tiene un discurso muy claro. Vox tiene un mensaje. Vox está fuera de toda duda. Vox no lleva a equívocos. Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Nosotros no hacemos mucho caso a las encuestas, como saben, no hacemos mucho caso a los pronósticos de los comentaristas de las encuestas. Han pronosticado muchas veces la desaparición de Vox, el hundimiento de Vox. Lo han hecho después de cada elección, lo han hecho antes de que llegáramos. Vox está creciendo y está creciendo sólidamente, pero lo está haciendo porque Vox tiene principios sólidos, porque Vox tiene un mensaje
y porque Vox habla de los problemas de los españoles y defiende los intereses de los españoles. Y yo creo que eso es imbatible y tarde o temprano Vox representará una mayoría social y política en España y alcanzaremos el gobierno. Esas eran las palabras de Santiago Abascal, sobre todo ahí tiene razón, ese discurso de Vox que desde el principio ha sido siempre el mismo, contundente, firme en sus ideas, en sus valores, y ese paladín, ¿no?, de la defensa del Parlamento y de los españoles. Pero yo os tengo que llevar a, no sé si queréis comentar algo de esta intervención. Veo que no, así que Crónicas de Manicomio, porque la serie de dibujos animados Peppa Pig ha desatado la polémica en Italia. La cerdita que ha enamorado a miles de niños en todo el mundo es objeto de debate político en Italia y entra en plena campaña electoral. ¿Por qué? Porque los directores de la serie han decidido incorporar en uno de sus episodios a una osa polar llamada Penny con 2 madres. En el episodio, que ya se ha emitido en el Reino Unido, ha desatado una ola de reproches y críticas por parte del partido de derechas Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, que por cierto es el favorito del momento para ganar esas elecciones italianas y además se caracteriza por ser el principal defensor de los movimientos pro vida. Desde el partido han calificado que sería inaceptable la posibilidad de que ese episodio pudiera emitirse en la televisión italiana y han pedido que el canal público RAI no transmita ese episodio. La respuesta de la izquierda no se ha hecho esperar. Se han reído del partido indicando que Fratelli ha encontrado un nuevo enemigo que amenaza al país, Peppa Pig, y han sugerido que se dediquen también a atacar a Juanito, Jaimito y Jorgito, los 3 patitos que cría el pato Donald, o a Masha, la niña que vive con un oso. Un tema muy candente en la actualidad porque bueno, hemos visto cómo ha salido ese primer episodio en Reino Unido y ahora es objeto de debate político dentro de unas elecciones que se van a realizar dentro de 10 días, porque son el 25 de septiembre, pero que están en esos debates comentando esta situación. Es verdad que esto es un poco lo que quieren van en contra del adoctrinamiento a los niños, que de repente pues en series infantiles en los que siempre hemos visto un guión, aparecen episodios en los que a los padres más conservadores Al decir 2 madres, ¿qué quiere decir? Es que yo 2 madres es una cosa que no entiendo qué quiere decir. ¿Quiere decir que no hay padre? Que no hay padre y es una porque 2 pareja. madres podría ser pues una madre fruto de un divorcio, o sea, No, 2 no. madres quiere decir que en vez de padre hay 2 madres. Sí. Vale. Entonces, porque la familia es de lesbianas con un... Bueno, quién sabe, y supongo que también los problemas que tiene Italia y los problemas que presenta Italia también a la Unión Europea, ¿no? Así que tienen deudas y tal y cual, verdaderamente que encuentren tiempo para estas tonterías, para que eso se convierta en la polémica, demuestra que la campaña electoral debe ser tan infantilizada como las españolas. En la misma línea, por lo menos. En la misma línea estamos... de todos modos, también se podría decir, ¿y para qué puñeta ponen eso en una serie infantil? No, si la polémica, si Claro, por es algo hay polémica, porque no a todo el mundo le parece bien. Hay polémica porque hay cosas que no a todo el mundo curiosamente, le parecen igual. diríamos, todas las excursiones intelectuales, entre comillas, van hacia el mismo sentido, a romper lo habitual en una sociedad. Entonces yo también entiendo que hay gente que diga es una tontería y hay gente que dice pues mire, no paso por esa tontería porque como la contraria no la cometen nunca, pues empiezan a cometer una y otra, ¿no? Otra polémica que también ha suscitado los dibujos animados ha sido la nueva película y producción de La Sirenita Ariel, porque Halle Bailey es una mujer que ha interpretado este nuevo papel y que cambia la etnia de la sirenita. Ya no vemos a esa mujer de tez blanca, sino que es una sirenita negra. Esto ha generado bastantes controversias, sobre todo porque este tráiler de la película se ha corrido como la pólvora por redes sociales, donde se veía a muchos niños, pues claro, al ver esa imagen de una sirenita negra, que no estamos acostumbrados a verlo porque es un nuevo remake de esta película, pues ha enternecido a muchos niños que claro, que esperaban ver a una sirenita blanca y de repente... Eso yo no entiendo el escándalo, porque a mí que la sirenita sea blanca, negra o a topos me da igual porque es una cosa de ficción. Sí, Entonces, es verdad. No me parece lo mismo si ponen Es que la verdad que reina mucha Isabel gente Católica es china, porque es una tontería Lo que histórica. mucha gente ha criticado es como la literatura del autor, es decir, al final, para quien no lo sepa, es un cuento de hadas del escritor danés Christian Andersen del año 1837, y él era, muy famoso por contar historias infantiles, y claro, esta narración es de una chica danesa, o sea, al final lo que incluía la sirenita basándose en tradiciones locales. Entonces mucha gente lo que ha criticado es por qué cambiar esa
no esa tradición que tiene el escritor o el autor de la película y hacer este remake cuando se pueden hacer a lo mejor nuevas películas. O yo tenía, cuando era pequeña, pues más sirenitas de otra etnia o de otra raza, que siempre al final hay que volver un poco a cambiar. Te recuerdo que además en Copenhague una de las figuras más importantes que hay es la de la sirenita. Es una sirenita de bronce de 1 metro de altura. Frecuentemente objeto de salvajadas, por cierto, curiosamente. Está ahí y es depredada. Bueno, eso y en España ya ese debate lo tenemos desde la época de don Antonio Machín, ¿no? Que decía píntame angelitos negros. Pero es cierto que píntame angelitos negros no quería decir coja usted un cuadro de Velázquez con ángel y tal y píntelos de negro, sino a partir de ahora. Bueno, pues mira... Y no parecía que estuviera mal que hubiera ángeles negros, blancos, claro, chinos... No, yo opto porque hagan una versión diferente porque era de tan cada ficción cosa. una como otra. Que sepa que los ángeles no tienen cuerpo. A mí me preocupa mucho menos que un remake se haga con una persona de un color o de otro. Si no es histórico, ¿eh? Si es histórico, falsea. Claro, porque es que una cosa es algo de ficción como es esto, que al final no pasa nada. Esto es un cuento, pero otra cosa es cuando ya se intenta alterar la historia y claro, se cambia la percepción que se tenía. Es historia, o sea, no la podemos cambiar por mucho que no nos guste. No, pero que todos los días, es decir, si te metes en el canal Disney, es decir, resulta que el 90% de las series tienen 2 madres o 2 padres, es decir, o 3. Y aquello empieza a ser algo absolutamente natural cuando no es lo natural. Es decir, en la sociedad, pues por supuesto que hay un porcentaje de mujeres, es decir, matrimonio, pero ¿qué porcentaje significa? ¿El 2, el 1, el 3? Como para que resulte que en una serie el 50% sean todos lesbianas, homosexuales, gays, trans. O sea, me está transformando la realidad para querer decirme y mandarme un mensaje a mí, que me da lo mismo porque ya estoy culto y preparado, pero me preocupa lo que viene detrás, gente joven, que lo que empieza, digo, venga, no, aquí si lo normal es, venga, viva la Virgen. Yo me quedo con la nota sentimental de aquellos que debíamos de tener 10, 12 años cuando La Sirenita se estrenó en dibujos animados y vino La Bella y la Bestia y vinieron tantas películas tan bonitas, tan sensibles. Algunos dicen que se pasan de sensibilidad y de dureza hoy en día. A mí me parece que eran preciosas, que ayudaron a toda una generación a ver a través de la televisión, ahora ya es a través de las redes sociales, un poquito más de ese mundo de ficción que leíamos en los libros, con el que soñábamos y que nos lo trajo Disney a nuestras pantallas. Luego ya Disney ha evolucionado, depende para otras cosas un poco extraño, pero me parece que independientemente de los matices, una gran ocasión de ver ese remake, todos aquellos que vimos nacer. Y nos tenemos que ir porque no nos hemos quedado sin tiempo y hasta mañana a las 12 en Dando Caña, como siempre. Pasen muy buen día.